Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Admed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxil 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 491 al 500. Capítulo 491. Loco. Tan pronto como el anciano Chen abrió la boca, un discípulo dio un paso adelante y arrastró bruscamente a Uruki y Kiu Laosan. Prisión de la Espada Celestial. Al escuchar estas tres palabras, todos sintieron un escalofrío en sus corazones. Kiu Laosan está bien. Después de todo, está a punto de entrar al reino de la devastación estelar, pero la fuerza de Wookiee es demasiado débil. Desde cualquier punto de vista, no hay razón para encerrarlo en la prisión de la Espada Celestial. Esto no es un castigo en absoluto, sino una petición por la vida de Wookiee. Los vecinos sabían perfectamente que no había odio entre Kiu Laosan y Wookiee. De hecho, antes tenían una muy buena relación. No cabía duda de que algo andaba mal. Pero ese no es el punto. Kiu Laosan hizo esto e insistió en que Wookiee lo intimidara primero, razón por la cual atacó con ira. Así que todo esto fue causado por él y Wookiee, por lo que tal castigo, naturalmente, está de acuerdo con las reglas. En cuanto a si hay algún secreto oculto, no importa. Mientras esto se confirme y entren en la prisión de la Espada Celestial, no habrá forma de defenderse. Incluso es posible que tanto Wookiee como Kiu Laosan mueran allí. Eso sería aún más perfecto, ya que los muertos no pueden poner excusas. En ese momento, incluso si mucha gente sabía que Wookiee había sido incriminado, eso aún no significaba nada. El Elder Chen llegó y concluyó el asunto en pocas palabras. ¿Cómo podría alguien más tener alguna duda? Sumido. Justo cuando todos pensaban que el asunto estaba por terminar, Wookiee, que estaba siendo arrastrado por otros discípulos, de repente saltó, tomó la espada Chengyi en su mano y un hermoso loto azul floreció en un instante. Anteriormente, el anciano Chen había movilizado la energía de la espada de la prisión de la espada para derrotar instantáneamente a Wookiee y Kiu Laosan. Parecía que ambos estaban gravemente heridos, pero en realidad, la condición de Wookiee no era tan grave. Después de 10 años, ya se había familiarizado con la explosión de energía de la espada. No era tan fácil herirlo gravemente con una explosión momentánea de energía de la espada. Cayó al suelo solo para aprovechar la oportunidad de evitar a Kiu Laosan. Ahora, al ver que el anciano Chen quería encerrarlo en la prisión de la Espada Celestial sin hacerle ninguna pregunta o incluso darle un interrogatorio apropiado, Wookiee sabía muy bien que esto debía ser obra del anciano Chen. Aunque Wookiee nunca había estado en la prisión de la Espada Celestial, podía intuirlo por lo que dijo Kiu Laosan.
Pensó que, una vez dentro, no podría sobrevivir con sus propias fuerzas. Y lo más importante, ¿qué clase de persona es Wookiee? Está dispuesto a comer cualquier cosa, pero no está dispuesto a sufrir ninguna pérdida. ¿Cómo pudo aceptar que conspiraran contra él de esa manera sin ningún motivo? En un instante, atacó y sometió al discípulo de la prisión de la espada que estaba a su lado. Con una fría intención asesina en la mirada, Wookiee miró al anciano Chen y se burló. «Basta ya». El cambio repentino ocurrió demasiado rápido y nadie podría haber imaginado que Wookiee se atrevería a resistirse. La prisión de la espada es un lugar para castigar a los discípulos. Aunque parezca una prisión, en realidad es diferente. Si permaneces en la prisión de la espada obedientemente, siempre llegará el momento de escapar. Pero si te resistes, y mucho menos si logras escapar, ¿acaso quieres traicionar a tu secta? Wookiee, ¿sabes lo que estás haciendo? Con intenciones asesinas en sus ojos, el anciano Chen gritó con dureza. «Anciano Chen, ¿sabe lo que hace?», preguntó Wookiee con desdén y sin pestañear. «Este asunto está lleno de cosas raras. En lugar de descubrir la verdad, quiere castigarme sin discriminación, dicho sin rodeos, tiene la cualificación para hacerlo. Muestra tu talento». Ni Qiu Lao-san ni nadie más en la prisión de la espada habían esperado que Wookiee, que parecía tan amable antes, fuera tan rebelde una vez provocado. «¿Cómo te atreves? Wookiee, esta es la prisión de la espada. Estoy a cargo de custodiarla. ¿Crees que tengo derecho a castigarte?». Mirando fijamente a Wookiee, el anciano Chen estaba furioso. «Baja la espada. Aún puedo perdonarte porque llevas aquí poco tiempo. Si no, ¿quieres traicionar a la secta?». Estas palabras estaban cargadas de intenciones asesinas. En ese momento, el anciano Chen se estaba volviendo loco. «Bah». Wookiee levantó las cejas de repente, pero se burló. «¿Por qué quieres matarme? ¿Tienes las agallas?». Con la espada todavía en la garganta del discípulo a su lado, Wookiee se burló sin escrúpulos. Todos los demás que oyeron esto no pudieron evitar sentir un sudor frío. «¿Por qué no te atreves a matar?». Atacó al discípulo que custodiaba la prisión de la espada y fue tan irrespetuoso con el anciano Chen. Incluso si lo mataran, no habría excusa. ¿Crees que puedes hacer que la gente tenga miedo de actuar precipitadamente reteniendo como rehén a un discípulo de la prisión de la espada? Si alguien más se hubiera atrevido a hacer esto, la energía de la espada del anciano Chen lo habría matado. Pero, por desgracia, no tuvo el coraje de matar a Wookiee. Podría encerrar a Wookiee en la prisión de la espada celestial y dejar que Wookiee muriera allí, pero definitivamente no tenía el coraje de matar a Wookiee él mismo. Es el verdadero discípulo del Señor de la Espada Asesina, y su único discípulo. Es tan fácil de matar. No importa cuán buenas sean sus razones, si se atreve a hacer tal cosa, definitivamente morirá. Tal como dijo Wookiee antes, incluso si Wookiee cometiera un gran error, no estaba calificado para castigarlo o incluso matarlo. He Jifen quería tanto matar a Wookiee, pero solo se atrevió a conspirar en secreto y no se atrevió a hacerlo él mismo, ¿verdad? Con rostro lívido, el anciano Chen quiso movilizar la energía de la espada una vez más, pero cuando miró al discípulo que estaba sujeto por Wookiee, tuvo que soportarlo al final. Había tanta gente que vio esta escena. Si Wookiee realmente matara a alguien aquí, ciertamente no podría escapar, pero ¿cómo podría escapar de la responsabilidad de ignorar la vida de su discípulo? Lo más importante es que realmente no se atrevió a matar a Wookiee. Incluso si Uchihe matara a los discípulos de Hyangyu, él tampoco se atrevería a matar a Wookiee. Después de todo, nadie ha muerto, así que aún puede ocultar el asunto. Pero si alguien muere de verdad, sin duda alarmará a Leng Xinjiang-hun. Qiu Lao-san, ¿sigues siendo un hombre? Dime qué pasó y encontraremos la manera de resolverlo. De lo contrario, aunque me mates, puede que no se resuelva el problema. Mirando a Qiu Lao-san, Wookiee maldijo enojado. Abrió la boca, pero Qiu Lao-san todavía no podía decir una palabra. Para ser honesto, nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. Solo sabía que Wookiee era extremadamente talentoso y que podría haber sido incriminado y encarcelado en la prisión de la espada, pero nunca imaginó que Wookiee sería tan audaz y se atrevería a cometer semejante crimen con tanta inescrupulosidad tras ser acusado injustamente.
Este asunto se había vuelto tan importante que estaba un poco confundido y no podía reaccionar en absoluto. Con una mirada rápida, Wookiee notó de inmediato la bufanda y la carta que Kyu Lao-san colocó en sus brazos. Su figura se balanceó levemente y Wookiee la arrebató fácilmente. Sus cejas se alzaron de repente, y el anciano Chen tomó una decisión. Sin importarle nada más, extendió la mano y agarró a Wookiee. Wookiee no debe ver la carta ni la bufanda, ni debe ser descubierta por nadie. Aunque implique algún riesgo, debe detener a Wookiee. Si estuviera afuera, con su fuerza, Wookiee naturalmente no tendría espacio para la resistencia, pero esta es la prisión de la espada. Naturalmente, él no era una excepción al poder estelar prohibido. Sin el poder de las estrellas, no sería tan fácil para él controlar a Wookiee. La energía de la espada del loto verde explotó nuevamente y la palma del anciano Chen fue bloqueada repentinamente. Auge. Como último recurso, el anciano Chen activó una vez más la energía de la espada de la prisión de espadas. La aterradora energía de la espada lo aplastó, e incluso Wookiee no pudo soportarla. Si fuera más despiadado, naturalmente mataría primero al discípulo que sometió, pero Wookiee no era tan cruel después de todo. Lo sometió antes solo para amenazarlo. Si el anciano Chen realmente actuara, no habría forma de que realmente dañara la vida de la otra persona. Con un giro de su muñeca, golpeó el cuerpo del discípulo de la prisión de la espada y lo dejó inconsciente, pero el propio Wookiee recibió la energía de la espada de frente. Grieta. En un instante, el loto verde se hizo añicos y Wookiee salió despedido contra la pared. Derramó un chorro de sangre, tiñendo de rojo la mitad de la carta que tenía en la mano. Sin embargo, a pesar de ser golpeado con fuerza nuevamente, Ignore todavía no tenía intención de retirarse, e incluso un indicio de frialdad brilló en sus ojos. Piérdase. Su cuerpo se balanceó ligeramente y de repente Wookiee salió corriendo con una espada en la mano. En este punto, Wookiee sabía mejor que nadie que como la pelea ya había comenzado, tenía que hacerla más grande, hasta que la otra parte se molestara hasta el punto en que ya no pudieran ocultarlo, y tal vez incluso alarmar al maestro de la espada. Solo en ese momento tendré espacio para hablar. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, otra energía de espada llegó bombardeando. Al ver que Wookiee no atacó ni mató a los discípulos de Hyangyu, el anciano Chen respiró aliviado. Wookiee no se atrevió a matar a nadie, y para él, su mayor preocupación había desaparecido. Aunque no se atrevía a matar a Wookiee, sin duda podía herirlo gravemente. Pase lo que pase, y jamás dejaría que Wookiee escapara de la prisión de la espada. Además, hacerlo solo confirmaría la culpabilidad de Wookiee. Mientras pudiera reprimir temporalmente el incidente de hoy y encerrarlo en la prisión de la espada celestial, no habría problema y la situación seguiría bajo su control. Es responsable de custodiar la prisión de la espada. Con la ayuda del talismán que lleva en el cuerpo, puede extraer la energía de la espada de la prisión. No teme que Wookiee se rebele. Otra energía de espada cayó sobre Wookiee, y Wookiee recibió otro golpe fuerte. Se tambaleó y casi cae al suelo. En ese momento, Wookiee sabía muy bien en su corazón que debía escapar de la prisión de la espada a toda costa, o al menos armar un gran alboroto. De lo contrario, si caía allí, todos sus esfuerzos serían en vano y le daría una excusa a la otra parte. Si fuera cualquier otra persona, incluso si fuera mucho más fuerte que Wookiee, definitivamente no podría soportar el bombardeo de energía de la espada. Pero en el oscuro mundo de la prisión del pasado, Wookiee ya había soportado mucho más dolor. Mientras no fuera mortal, por muy grave que fuera la herida o terrible que fuera el dolor, no sería suficiente para detenerlo. En un instante, la intención de la espada en su cuerpo estalló nuevamente, y Wookiee continuó saliendo corriendo de la prisión de la espada. Esta locura también enfureció al anciano Chen. No tuvo más remedio que atacar con mayor ferocidad. Al final, ni siquiera él estaba seguro de si dañaría la vida de Wookiee. Pero llegados a este punto, aunque fuera una apuesta, tenía que arriesgarse. De lo contrario, si Wookiee se precipitaba, las consecuencias serían insoportables para él. Capítulo 492. Impactante intención de espada. Todos le temen a la muerte. Cuando se acerca, retirarse parece ser una decisión instintiva.
Con cada ataque, el rostro del anciano Chen se volvía cada vez más feo, pero aún no creía que Wookiee se atreviera a arriesgar su vida. Aquella lucha parecía haberse convertido en un juego de voluntades. La salida estaba justo frente a él, y parecía que podía salir de un solo paso. Sin embargo, esta última distancia le parecía muy lejana a Wookiee. Ha llegado a su límite, Wookiee lo sabe mejor que nadie. Si todavía se niega a rendirse, tal vez el próximo ataque lo mate, pero si se rinde en este punto, definitivamente será encarcelado en la prisión de la espada celestial, donde su vida o muerte serán inciertas. Lo más importante es que mientras dé este paso atrás, Kyu Lao-san definitivamente morirá. Wookiee también lo vio con más claridad que nadie. Solo cuando Kyu Lao-san murió pudo cortar las pistas, establecer su culpabilidad y hacer que todo sucediera con naturalidad. Aunque Kyu Lao-san no dudó en atacarlo en este momento y cooperó con la otra parte para preparar tal trampa, Wookiee no odiaba mucho a Kyu Lao-san. Sabes, incluso si la otra parte realmente tuviera éxito, Kyu Lao-san definitivamente sería encarcelado en la prisión de Tianjian junto con él, lo cual sería igualmente peligroso para él. Pero aún así, lo hizo, lo que solo podía significar que tenía razones para hacerlo. De hecho, la raíz de todo esto está en Wookiee. Si Kyu Lao-san no hubiera estado cerca de él durante los últimos 10 años, la otra parte nunca lo habría elegido para tratar con él. Entonces, quizás, Kyu Lao-san ya habría salido sano y salvo de la prisión de la espada. Durante estos 10 años, Kyu Lao-san ayudó muchísimo a Wookiee. Aunque no se les podía considerar amigos cercanos, a él se le podía considerar un amigo cercano. Si retrocedía, Kyu Lao-san moriría, y podría decirse que murió por su culpa. Y tal vez ni siquiera tuviera oportunidad de vengarlo. En trance, Wookiee parecía poder ver la deslumbrante luz del sol afuera. Había una sonrisa en su rostro, que parecía más brillante que la deslumbrante luz del sol. Auge. Frente a la última energía de la espada, Wookiee de repente dio el último paso. Puede que mueras, pero a veces la muerte también puede ser una especie de contraataque. Si realmente muriera aquí, no solo el anciano Chen no podría escapar, sino que la persona detrás de escena que quería conspirar contra él también sería considerada responsable. Justo cuando la última energía de la espada estaba a punto de caer sobre Wookiee, una aterradora intención de espada estalló repentinamente desde Wookiee. La aterradora y dominante intención de la espada atravesó el cielo y la tierra, penetró el cielo y la tierra y atravesó toda la prisión de la espada en un instante. Naturalmente, Wookiee no pudo activar tal intención de espada. En realidad no tiene nada que ver con él. La fuente de todo esto es simplemente la ficha de verdadero discípulo en el cuerpo de Wookiee. Wookiee nunca supo que esta ficha, que simbolizaba su identidad como un verdadero discípulo, era en realidad un talismán que le había dejado Luo Ying. En Mangsan, Wookiee lo usó para intimidar al demonio lobo, diciendo que si aplastaba la ficha, Luo Ying llegaría. La razón por la que el demonio lobo fue engañado no fue porque fuera realmente estúpido, sino porque sintió una amenaza mortal por la ficha. Naturalmente, era imposible que Luo Ying apareciera instantáneamente, pero el poder de la espada de Luo Ying estaba efectivamente sellado en esta ficha de identidad. Cuando Wookiee realmente se enfrenta a una amenaza fatal, el poder de la ficha se estimulará. En Mangsan, Wookiee no fue forzado hasta este punto, pero ahora en la prisión de la espada, en cambio estimuló el poder de la espada. Desgarrad el cielo y la tierra. Ni siquiera las restricciones de la prisión de la espada pudieron detener esta aterradora espada. Luo Ying, el señor de la espada asesina, es el líder de los 4 señores de la espada de la secta Wanjian. Dejó este poder de espada específicamente para que Wookiee se protegiera, y es suficiente incluso para matar al rey demonio. Pero lo más aterrador no es esta espada, sino la voluntad detrás de esta espada. Una vez activada la espada de la ficha de discípulo verdadero, les dirá a todos que este es su discípulo, Luo Ying, el señor de la espada asesina. Incluso si el oponente logra bloquearla, sin duda se preguntará si podrá resistir la ira de Luo Ying si continúa atacando a Wookiee. En un instante, 3 figuras aparecieron en la prisión de la espada al mismo tiempo. ¿Cómo pudieron no notar la aterradora espada de Luo Ying desatada dentro de la secta?
De hecho, en el momento en que se desató la espada, el rostro del anciano Chen perdió por completo todo color, estaba completamente aturdido y su corazón se llenó de miedo y terror. Con solo una mirada, una aterradora intención asesina se reveló en los ojos del maestro de la espada Xiusui. Sin embargo, la primera persona en atacar no fue el maestro de la espada Xiusui, sino el maestro de la espada Lengxin. La prisión de la espada estaba bajo su control, y ahora que tal escena había sucedido en la prisión de la espada, su rostro ya se había vuelto tan frío como el hielo. Chen Yan, dame una explicación. Con una cara fría y un corazón frío, para todos los discípulos de la secta Wanjian, la persona a la que más temen debe ser este maestro de la espada Lengxin. En un instante, gotas de sudor del tamaño de frijoles cayeron repentinamente de la frente del anciano Chen. Había llegado a este punto, aunque sabía que era inútil, tenía que aguantar. Arrodillándose al instante, el anciano Chen respondió con rostro rígido. Wu Qi fue castigado a ser encarcelado en la prisión de la espada, pero no reflexionó sobre sí mismo y, en cambio, se enfrentó a los demás. Tras ser regañado por mí, no tuvo miedo, sino que confió en su condición de verdadero discípulo para tomar como rehenes a los discípulos que custodiaban la prisión de la espada y salió corriendo a la fuerza a pesar de que lo detuvieron. Chen Yang estaba a cargo de custodiar la prisión de la espada, y era su deber detenerlo. Las cejas de Lengxin Jianjun se crisparon levemente y de repente miró a Wu Qi. La prisión de la espada es un lugar para castigar a los discípulos. Si lo que dijo Chen Yang es cierto, incluso si Wu Qi es discípulo de Luo Ying, debe dar una explicación al respecto. Con un toque de sus dedos, una suave fuerza de agua inundó repentinamente el cuerpo de Wu Qi. El señor de la espada Xiusui dijo con calma. Ordené que Wu Qi fuera sentenciado a la prisión de la espada por 100 años. Aunque realmente cometiera un crimen atroz, debería habérmelo informado primero. ¿Quién te dio el coraje de matarlo sin autorización? Si fuera un discípulo común el que cometió un error, el anciano Chen, que custodiaba la prisión de la espada, naturalmente tendría el derecho de lidiar con ello, pero Wu Qi era diferente. Tal como dijo Wu Qi antes, no importaba lo que Wu Qi hiciera mal, en realidad, el anciano Chen no tenía derecho a castigarlo, y mucho menos a matarlo. Es un verdadero discípulo, instruido personalmente por Luo Ying. En cuanto a estatus, no es inferior a los ancianos. Su única responsabilidad es custodiar la prisión de la espada. Si hay algún castigo, es responsabilidad del señor de la espada Lengxin. Estaba furioso en ese momento y usé demasiada fuerza. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. El anciano Chen se sobresaltó y respondió con voz grave. Tos. Tras toser una bocanada de sangre y recibir ayuda del maestro de la espada Xiusui, Wu Qi finalmente respiró aliviado. E inmediatamente, se burló. Anciano Chen, no andemos con rodeos. Sin mencionar que Qiu Lao-san me atacó, lo cual ya era sospechoso. ¿Por qué quiere encerrarme en la prisión de la espada celestial sin hacer preguntas? Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro del maestro de la espada Xiusui de repente se volvió frío como el agua. ¿Desde cuando los discípulos de Huxin que acaban de entrar a la prisión de la espada necesitan ser castigados en la prisión de la espada celestial? El cuerpo de Chen Yang ya estaba empapado en sudor, igual que cuando Wu Qi fue encarcelado. A pesar de haber recibido beneficios de Ji Yifen, solo se atrevió a dejar que Wu Qi entrara en la prisión de la espada de la tierra. Sin importar el motivo, enviar a Wu Qi a la prisión de la espada celestial era demasiado. Si bien era cierto que la prisión de la espada estaba destinada a castigar a los discípulos, no a ejecutar a nadie. Extendiendo la mano y sacando la carta y la bufanda, Wu Qi los miró y luego maldijo. Qiu Lao-san, en este momento, no te atreves a decir tus palabras con claridad. Una conmoción tan grande ya había alarmado a toda la prisión de la espada. El rostro de Qiu Lao-san palideció, pero aún así lo siguió y se arrodilló en el suelo. Discípulo Qiu Lao-san, saluda a los 3 señores de la espada. Dime, ¿qué pasa? Lengxin Jianjun miró a Qiu Lao-san con indiferencia y preguntó con voz fría. Anteriormente fui sentenciado a 600 años en la prisión de la espada, y hoy expira mi condena.
Pero antes de ser liberado, alguien me envió un paquete con la bufanda de mi hermana menor y una carta, pidiéndome que atacara a Wookie cuando me liberaran, y que dijera que Wookie me había insultado y que no podía evitar luchar. Estaba preocupado por la seguridad de mi hermana menor, así que tuve que obedecer. Kyu Lao-san habló con los ojos rojos. Su mirada se posó en el pañuelo de seda y la ficha manchada de sangre que Wookie sostenía. Leng Xin-Hyam-Jun levantó la mano ligeramente y de inmediato las succionó. Con solo una mirada, los ojos de Leng Xin-Hyam-Jun ya estaban llenos de intenciones asesinas. Ven aquí, tráeme a la señorita Kyu con una varilla de incienso. Kyu Lao-san es un discípulo principal, y Hyam-Yu tiene sus propios archivos, así que no hay necesidad de preocuparse por no poder descubrir quién es Kyu Xiaomei. Aunque el tiempo para una barra de incienso es un poco limitado, no es imposible. Quien se atreva a amenazar a los discípulos principales con medios tan despreciables no podrá escapar. Chen Yan, ¿tienes algo más que decir? Su mirada como una espada de repente se disparó hacia Chen Yan, y Leng Xin-Hyam-Jun preguntó con gravedad. Con una sonrisa triste, Chen Yan hizo una reverencia y dijo con voz profunda: el discípulo está dispuesto a declararse culpable. Anciano Chen, creo que no le guardo rencor. ¿Quién le ordenó hacerme daño? Preguntó Wookie con voz grave y una mirada asesina. Chen Yan fue solo un chivo expiatorio, el verdadero instigador no debe ser él. Desde el principio, Wookie ha sido objeto de conspiraciones una y otra vez. Debe haber alguien detrás de esta serie de acontecimientos, pero incluso ahora, Wookie ni siquiera sabe quién es el enemigo. Chen Yang levantó la cabeza y estaba a punto de decir algo cuando sintió un escalofrío. Levantó la vista inconscientemente y de repente vislumbró a Ji Yifen parado entre los discípulos en la distancia, con los ojos llenos de frialdad. Reportando al señor Espada, la hermana Kyu era una discípula de una secta externa y fue asesinada. Casi al mismo tiempo, un discípulo trajo la noticia de la muerte de Kyu Xiaomi. En un instante, los ojos de Kyu Lao-san se inyectaron en sangre y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Como una bestia herida, miró fijamente a Chen Yan. ¿Quién es? ¿Quién es tan cruel? Al sentir la mirada de Kyu Lao-san, el corazón de Chen Yan tembló de repente y no pudo evitar cerrar los ojos de repente. Justo ahora, incluso estaba listo para entregar a Ji Yifen, pero la muerte de Kyu Xiaomi le hizo abandonar por completo esta idea. Kyu Lao-san no está solo, pero ¿cómo puede estar libre de preocupaciones? Si la otra parte pudo matar a Kyu Xiaomei, ¿cómo no iba a atreverse a matar a quienes lo rodeaban? Era un callejón sin salida. Desde el momento en que intervino por avaricia, este desenlace ya estaba condenado. Soplo. Después de escupir una bocanada de sangre, Chen Yang de repente hizo explotar su estrella de vida y murió en un instante. Capítulo 493. El regreso de Luo Ying. La muerte de Chen Yang fue algo inesperada. Ni siquiera Wookie ni Kyu Lao-san imaginaron que Chen Yang elegiría una forma tan decisiva de acabar con todo. Por un momento, el campo quedó en silencio. Se causó una conmoción tan grande que incluso alarmó a los tres maestros de la espada, así que alguien seguramente pagaría el precio. Sin embargo, Chen Yang pagó el precio con su vida y puso fin a toda disputa. ¿Cómo podemos investigar más cuando la persona está muerta? Suspirando, el señor de la espada Xiu Sui dijo en voz baja: olvídalo, no fui lo suficientemente considerado con este asunto después de todo. Envía a Wookie de regreso a la cueva. Aunque el maestro de la espada Xiu Sui no lo dijo explícitamente, su significado era muy claro. Un incidente tan grave ocurrió en la prisión de la espada, y Wookie casi muere. No era su intención original encerrarlo. En ese caso, sería mejor que no permaneciera allí. Aprovechando el incidente de hoy, podría eximirlo del castigo. Esperar. Leng Xin-Hyam-Jun arqueó las cejas levemente y dijo con calma: hermano mayor Xiu Sui, Wookie fue enviado a la prisión de la espada como castigo. Aunque ahora haya ocurrido un accidente, la ley no puede ser abolida por ello. De lo contrario, ¿cómo podrían convencer a otros discípulos? El señor de la espada Leng Xin está a cargo del castigo y tiene una cara y un corazón fríos. Esa es su naturaleza. Incluso frente al señor de la espada Xiu Sui, no cambia de actitud.
Después de una breve pausa, el maestro de la espada Xiu Sui se dio la vuelta y dijo con calma: ¿Qué piensas, hermano menor Lengxin? Las recompensas y los castigos son claros, así debe ser. Dado que Wu Qi ha sido sentenciado a 100 años en la prisión de la espada, debe cumplirse hasta el final. Chen Yang ha muerto, así que Wu Qi debería regresar a la prisión de la espada para continuar su castigo. Lengxin Jianjun dijo con calma: en cuanto al incidente de hoy, naturalmente seguirá investigándolo. Quien quiera que esté involucrado, será severamente castigado. Al oír esto, la boca de Wu Qi se torció. Aunque Chen Yang está muerto, el asunto no se ha resuelto. Si algo así vuelve a ocurrir, ¿cómo se lo explicará el hermano menor Lengxin al hermano menor Luo? Preguntó lentamente Xiu Sui Jianjun. A partir de hoy, me sentaré personalmente en la prisión de la espada durante 100 años. Como si hubiera pensado en este problema hace mucho tiempo, el señor de la espada Lengxin dijo con calma. Después de decir estas palabras, no importaba quién fuera, se quedaba sin palabras. Como Lengxin Jianjun, él mismo se sentaba en la prisión de la espada, así que, naturalmente, no habría lugar para que nadie interfiriera. Preferiría hacer esto y ejecutar el castigo con firmeza. ¿Qué más se podía decir? Tras una pausa, el señor de la espada Lengxin continuó. Aunque Qiu Laosan tenía sus razones, se equivocó. Te castigaré con permanecer en la prisión de la espada otros 100 años. ¿Estás satisfecho? Con los ojos rojos, Qiu Laosan se arrodilló y dijo nuevamente: el discípulo está dispuesto a aceptar el castigo, pero por favor perdóname, maestro de la espada, y déjame enterrar a mi hermana pequeña primero. Poder. Asintiendo levemente, Lengxin Jianjun respondió con calma. Volviendo su mirada hacia Wu Qi, el señor de la espada Lengxin dijo nuevamente: te daré 10 días para que te recuperes de tus heridas. Después de 10 días, debes venir a la prisión de la espada para recibir tu castigo. Aunque Wu Qi había escapado con vida gracias a la intención de espada de Luo Ying, también resultó gravemente herido. En ese momento, le fue imposible regresar a la prisión de espadas. Todos los asuntos se resolvieron en unas pocas palabras y Lengxin Jianjun desapareció en el cielo en un instante sin detenerse. Sacudiendo levemente la cabeza, el señor de la espada Xiu Sui también se dio la vuelta y se marchó. Aunque consideraba inapropiado dejar que Wu Qi siguiera regresando a la prisión de la espada para ser castigado, Lengxin estaba a cargo del castigo y, en efecto, tenía razón, así que no pudo detenerlo por la fuerza. Por el contrario, el señor de la espada Lin Tian no pronunció una palabra de principio a fin, como si el asunto no tuviera nada que ver con él. El asunto quedó resuelto y uno de los discípulos envió a Wu Qi de regreso a la cueva. Yune también recibió la noticia y ayudó con cuidado a Wu Qi a acostarse y lo cuidó bien. No hablemos de estos chismes por ahora. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, justo cuando se activaba el poder de la ficha de discípulo verdadero de Wu Qi, Luo Ying ya estaba de regreso a la secta. 7 días después, se escuchó un silbido de espada, alarmando repentinamente a toda la secta. El discípulo saluda al maestro de la espada. Frente a la prisión de la espada, todos los discípulos se inclinaron y saludaron. ¿Dónde está Wu Qi? Informando al señor espada, el hermano mayor Wu resultó herido y ya ha regresado a la cueva para recuperarse. Sin dudarlo, varios discípulos respondieron apresuradamente. En poco tiempo, el maestro de la espada Lengxin apareció frente a Luo Ying. Hermano Luo, ¿por qué se activó la intención de espada que le dejé a Wu Qi en la prisión de espadas? Hermano menor Len, ¿no deberías darme una explicación? Preguntó Luo Ying con voz fría y las cejas ligeramente arqueadas. Mientras regresaba a la secta, Luo Ying sintió la ubicación donde la intención de la espada anterior había explotado y se dirigió directamente a la prisión de espadas. Hermano Luo, ¿regresaste repentinamente a la secta solo por este asunto? Preguntó Lengxin Jianjun con sorpresa. De lo contrario, debería esperar a que mi discípulo muera antes de regresar. Luo Ying resopló con frialdad y sin ninguna cortesía. Habiendo conocido a Luo Ying durante muchos años, Lengxin naturalmente podía sentir que esta vez Luo Ying estaba realmente enojado. Después de un momento de silencio, Lengxin Jianjun comenzó a explicar lo que había sucedido.
El asunto en sí no es complicado, así que no hace falta entrar en detalles menores. En pocas palabras, se puede explicar a grandes rasgos. Con las cejas levantadas de repente, Luo Ying dijo con calma: entonces, ¿planeas enviarlo de regreso a la prisión de la espada para que sea castigado? Esta es la regla de la secta. Ni siquiera los discípulos del hermano mayor Luo son la excepción, respondió Leng Xingjian Junio con calma, sin intención de ceder. Preguntaré sobre el asunto de Mangsan con claridad. Sin embargo, el incidente ocurrió en tu prisión de la espada, así que aún necesitas darme una explicación. La muerte de Chen Yang no es suficiente. Mirando fríamente a Leng Xingjian Junio, Luo Ying dijo lentamente: en cuanto a dejar que Wu Qi sea castigado en la prisión de la espada nuevamente, no estoy de acuerdo. Después de decir esto, Luo Ying no se quedó ni un momento y voló por los aires. Incluso Leng Xing no pudo evitar detenerse un momento ante esta actitud dominante. A Luo Ying normalmente no le importaban mucho los asuntos de la secta, pero esta vez estaba claramente furioso. Hacía años que no veía un tono tan autoritario. Ahora parece que Luo Ying valora a este discípulo más de lo que todos esperaban. Después de salir de la prisión de la espada, Luo Ying no fue a ver a Wu Qi, sino que fue directamente al pico Xiusui. Cuando pisó el pico Xiusui, el maestro de la espada Xiusui ya había preparado té y lo estaba esperando. Hermano Luo, es apropiado que abandones los asuntos del cielo y regreses así. Estaba luchando por la calificación para entrar al palacio inmortal de nuestra secta en el cielo, pero mi único discípulo casi muere en la secta. ¿Es apropiado?, preguntó Luo Ying con frialdad, con las cejas levantadas de repente. Suspirando, el señor de la espada Xiusui dijo en voz baja: fue mi idea castigar a Wu Qi en la prisión de la espada, pero no esperaba que se atrevieran a meter la mano en la prisión de la espada. Luo Ying se burló y dijo con desdén: se esforzaron tanto por reprimir a mis discípulos. ¿Acaso no creen que no sé lo que piensan? Pero puede que me subestimen. Yo, Luo Ying, ni siquiera tengo en alta estima la posición de líder de secta. La posición del líder de la secta Wanjian definitivamente no es un asunto trivial, especialmente si el ancestro de la espada puede refinar el corazón de las estrellas y convertirse en el señor de las estrellas. Esta posición será aún más prominente, pero el maestro de la espada Xiusui tiene muy claro que lo que dijo a Luo Ying no es una mentira. Con la personalidad de Luo Ying, realmente no le importan estas cosas. Como no te interesa, no deberías aceptar un discípulo ahora mismo. El maestro de la espada Xiusui negó levemente con la cabeza. No es asunto mío reclutar discípulos, resopló Luo Ying con desdén. No quieren ver a mis discípulos destacando demasiado, así que les daré una bofetada. 100 años después, durante la competencia de sectas, les daré una sorpresa. ¿Quieres que Wu Qi entre al Palacio Inmortal? Tras un momento de silencio, el maestro de la espada Xiusui volvió a preguntar. La estrella del cielo aún es demasiado pequeña después de todo. Mis discípulos deberían ir más allá, dijo Luo Ying con voz grave, sacudiendo la cabeza. Después de todo, queda muy poco tiempo. El cultivo de Wu Qi aún es superficial. Quizás seas demasiado impaciente, dijo el maestro de la espada Xiusui en voz baja. Luo Ying negó levemente con la cabeza, pero finalmente no explicó nada más. Hay algunas palabras que ni siquiera él puede decir y no se atreve a decir. Ahora todos creían que el ancestro de la espada sin duda sería capaz de refinar el corazón de las estrellas. Sin embargo, solo Luo Ying comprendía vagamente en su interior que las esperanzas de éxito del ancestro de la espada eran escasas. Hoy en día, la secta Wanjian parece ser un lugar próspero, pero, de hecho, es solo una muestra de esplendor. Solo cuando uno se aventura verdaderamente a comprender cuán increíblemente talentoso es ese verdadero genio. Ahora, dentro de la secta, el único que tiene la oportunidad de competir con esos genios es probablemente Wu Qi. Estaría bien si el ancestro de la espada realmente tuviera éxito en refinar el corazón de las estrellas y convertirse en el maestro estelar, pero si fallaba, la secta de las 10.000 espadas probablemente enfrentaría un gran desastre. Ahora está haciendo todo lo posible para obtener la calificación para que la secta ingrese al Palacio Inmortal, solo para prepararse para el futuro.
pero como este asunto concierne al ancestro de la espada, no puede decirle estas palabras a nadie. Al ver que Luo Ying no dijo nada, Xiu Sui Jianjun no lo volvió a mencionar. Tras un breve silencio, Luo Ying se levantó lentamente y dijo, no tengo mucho tiempo para quedarme esta vez. Hay algunas cosas que debo resolver primero. De lo contrario, me temo que se volverán cada vez más atrevidos. Dicho esto, un indicio de intención asesina apareció en los ojos de Luo Ying. El título de Señor de la Espada Asesina se ganó con el asesinato. Luo Ying nunca ha sido una persona misericordiosa. Si hubiera sido dentro de la secta, me temo que no solo pediría una explicación, sino que habría asesinado a gente con la sangre corriendo como un río. Al ver a Luo Ying irse, el maestro de la espada Xiu Sui suspiró levemente, como si sintiera un poco de pena, pero aún así negó con la cabeza, tomó lentamente la taza de té frente a él y susurró para sí mismo. El fuego no está lo suficientemente caliente, a este té todavía le falta algo de sabor. El repentino regreso de Luo Ying a su clan sin duda causó revuelo. Sea quien sea, está claro que Luo Ying regresó esta vez por Wu Qi. Esta preocupación por sí sola ha puesto celosos y enloquecidos a innumerables personas. Por supuesto, en comparación con los demás, Yune parecía más avergonzado en este momento. Se dice que fue Luo Ying quien la eligió para servir a Wu Qi. Ahora que Luo Ying ha regresado al clan, sin duda vendrá a ver a Wu Qi. Es muy difícil predecir cuál será la actitud de Luo Ying hacia ella. Wu Qi se sintió un poco mareado tras ser influenciado por Yune. Puso los ojos en blanco y dijo, hermana menor Yune, ¿por qué no descansas un rato? ¿No te cansas de estar así? Capítulo 494. ¿Puedes tomar en serio las palabras pretenciosas? ¿Crees que todos son tan desalmados como tú? Yune resopló molesto, pero finalmente se detuvo. Tonterías, no me has tocado, ¿cómo sabes que soy cruel? Mirando a Yune con desdén, Wu Qi pareció haber pensado en algo y dijo con recelo. No, me tocaste a escondidas mientras dormía. Al encontrarse con semejante sinvergüenza, Yune se sintió terrible. Si no hubiera considerado que Luo Ying podría llegar en cualquier momento, habría sentido el impulso de estrangularlo hasta la muerte. ¿Por qué estás tan nervioso? Aparte de negarte a dormir conmigo, te ha ido bastante bien en otros aspectos, dijo Wu Qi con pereza y una sonrisa. ¿Te niegas a dormir conmigo? Al escuchar esto, Yune no pudo soportarlo más y extendió su mano para tirar de la oreja de alguien. Oye, soy un paciente. No se puede intimidar a los pacientes. Wu Qi encogió la cabeza y siguió diciendo tonterías con una mirada de agravio. Cállate. Yune miró a Wu Qi con el rostro sombrío y maldijo con los dientes apretados. Basta. Exclamó Wu Qi apretando los dientes mientras Yune le agarraba las orejas con fuerza. Deja de decir tonterías. No, detrás de ti, Wu Qi quería decir más, pero Yune estaba tan enojado que no escuchó y todavía no tenía intención de detenerse. Parece que estás viviendo una vida cómoda. De repente, Yune escuchó una voz débil detrás de ella. Después de un momento de distracción, Yune se congeló cuando recuperó el sentido. El discípulo saluda al maestro de la espada. En un instante, Yune se dio la vuelta y se arrodilló. Al pensar en su comportamiento, su rostro se sonrojó de vergüenza. Ya había maldecido a Wu Qi incontables veces en su corazón. Agitando su mano, Luo Ying dijo casualmente, no hay necesidad de ser educado, levántate. En comparación con el nerviosismo de Yune, Wu Qi fue mucho más natural. El discípulo saluda al maestro. Luo Ying se sentó tranquilamente en la silla junto a él y miró a Wu Qi. De acuerdo, ya lo vi. No tienes que seguir tumbado en la cama, fingiendo que te han hecho daño. ¿Por qué no te levantas? Wu Qi no pudo evitar sonreír con torpeza después de que Luo Ying le comentara sus pensamientos. Se levantó y dijo, ¿qué quieres decir con fingir que te han hecho daño? Me han hecho daño de verdad, ¿de acuerdo? Después de hablar un rato, Yune finalmente reaccionó y se dio la vuelta para preparar ti. Negando con la cabeza, Luo Ying no pudo evitar reír. Señaló a Wu Qi y dijo, ¿por qué no vi tu naturaleza perezosa al principio? Tocándose la nariz enojado, Wu Qi se sentó junto a Luo Ying. ¿Qué está pasando en Mangsan?
Levantando las cejas, Luo Ying preguntó con calma. Aunque, de hecho, he escuchado algunas cosas, lo que escuché de otros es naturalmente diferente de lo que escuché de Wookiee. Por supuesto, esto también tiene otro significado, que es decirle a Wookiee que lo que digan los demás no es importante, él solo cree lo que dice Wookiee. Sintiendo un poco de calor en su corazón, Wookiee luego contó honestamente lo que había sucedido. Por supuesto, Wookiee le dijo a Xiushu y Jiang-Hun que no tenía pruebas, así que no tenía nada que decir. Pero frente a Luo Ying, no necesitaba pruebas. Con solo contar la historia le bastaba. Mientras hablaban, Yune ya había traído el té y escuchó a Wookiee hablar sin interrumpirlo. Byron, dijo Luo Ying con calma, golpeando la taza de té con los dedos. Recuerdo este nombre. Tiene muy buena reputación entre los discípulos. Me temo que no obtendrás ninguna ventaja si insistes en tus propias opiniones. Wookiee asintió levemente. Naturalmente, comprendía este principio. De lo contrario, no habría dicho nada al enfrentarse al maestro de la espada Xiushui. Sin mencionar a los demás, incluso a Yune, si no lo hubiera visto con sus propios ojos y experimentado personalmente, probablemente elegiría creer en Byron en lugar de en sí misma. Escuché que planeabas competir con él durante la competencia de secta. Preguntó Luo Ying nuevamente sin hacer comentarios. ¿Sí? Wookiee asintió con seriedad y dijo lentamente. Si sufres una pérdida, debes recuperarla. La fuerza de Byron también es muy avanzada entre los verdaderos discípulos. ¿Estás seguro de que puedes derrotarlo en menos de 100 años? Preguntó Luo Ying con frialdad, mirando a Wookiee. Tenemos que intentarlo. Wookiee se encogió de hombros y añadió. Además, aunque pierda, no creo que se atreva a hacerme nada con el maestro aquí. Wookiee dijo esto con plena confianza, lo que hizo que Luo Ying estallara en carcajadas. Tus ilusiones son realmente ruidosas. Al escuchar a Wookiee y Luo Ying hablar, Yune sintió un poco de envidia. Solo hoy comprendió la actitud de Luo Ying hacia Wookiee. Aunque Wookiee decía tonterías, Luo Ying no se enojó. Era evidente que sentía un gran cariño por Wookiee, su discípulo. Llevas 10 años en la prisión de la espada. ¿Has conseguido algo? Preguntó Luo Ying de nuevo, cambiando de tema. Hablando de esto, Wookiee no respondió de inmediato, sino que preguntó con curiosidad. Maestro, ¿qué está pasando con la energía de la espada en la prisión de la espada? La espada Yi del ancestro de la espada se encuentra en la prisión de la espada. La energía de la espada también la deja el ancestro de la espada. Es a la vez un castigo y un lugar de cultivo. Asintiendo, Wookiee respondió. He estado en la prisión de la espada de la tierra durante 10 años, y parece que siento que la energía de la espada contiene una especie de magia de espada, pero mi cultivo aún es superficial y no puedo estar seguro de si es una ilusión. Al escuchar las palabras de Wookiee, los ojos de Luo Ying de repente brillaron con una luz aguda. ¿Puedes sentirlo? ¿Ah? Wookiee se sobresaltó un poco y preguntó. ¿Es cierto? Tras un momento de silencio, Luo Ying finalmente habló. En ese caso, esta también es una oportunidad para ti. Déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a entrar de nuevo en la prisión de la espada? Aunque Luo Ying no lo explicó, Wookiee pudo entender que su sentimiento probablemente era verdadero y que este poder mágico era bastante precioso. Sin embargo, Wookiee no estaba pensando en eso en ese momento. Maestro, ¿está diciendo que ya no necesito conocer la prisión de espadas? Wookiee recordó claramente que Leng Xingji en junio le pidió que regresara a la prisión de la espada 10 días después. Como no lo mataste, eres inocente y no necesitas ir a la prisión de la espada a ser castigado, dijo Luo Ying con calma. No les toca a ellos castigar a mis discípulos. Las palabras de Luo Ying fueron extremadamente dominantes, y sin mencionar a Wookiee, Yune también quedó atónito después de escucharlas. Este es un intento directo de ofender a Leng Xingjiang-hun. Ahora bien, en toda la secta, quizás solo Luo Ying tiene tanto coraje y valentía. Al principio, dije que te daría 100 años de libertad. Mirando a Wookiee, Luo Ying continuó. Ahora, tú decides qué hacer. Tras una pausa, Luo Ying continuó. Sin embargo, mi regreso esta vez retrasó muchas cosas. Puede que no pueda regresar a tiempo para la competencia de sectas dentro de 100 años.
Al escuchar esto, el rostro de Wookiee de repente se oscureció. Dije que, como Ludo Yin estaba allí, no tendría que preocuparme por Byron. Pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, Ludo Yin hizo esto. ¿Puedes creerme si te digo que no fue intencional? ¡Qué tontería! Tú decides qué hacer. Suena mejor que cantar. Es obvio que han cavado una fosa esperando a que saltes. Con una sonrisa en el rostro, Ludo Yin continuó. Recuerdo que una vez juraste que la justicia solo está en la espada. Si quieres justicia, tienes que pagar un precio. Al escuchar esto, Wookiee se sintió tan agraviado que casi lloró. Obviamente, eso solo lo dijo para presumir. ¿Puedes tomarte en serio esas palabras pretenciosas? Capítulo 495 Compensación Pico de Espada. En el salón principal, los 4 grandes maestros de la espada estaban sentados en orden de prioridad, y había varios ancianos sentados en la parte inferior de la mesa. Wookiee permaneció obedientemente detrás de Ludo Yin, con la cabeza gacha, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Mi discípulo solo lleva 10 años aquí, pero ya ha causado un gran revuelo. Realmente preocupa a la gente. Siendo sincero, también es culpa mía por no disciplinarlo, lo que les ha causado problemas a todos. Mirando hacia arriba, Ludo Yin habló suavemente. Estas palabras sonaron como si estuviera disculpándose con todos, pero en realidad los estaba acusando de no cumplir con sus responsabilidades como anciano durante los 10 años que estuvo alejado de la secta. Sin esperar la respuesta de los demás, Ludo Yin cambió de tema y dijo: independientemente de si el asunto en Mangsan es correcto o incorrecto, solo quiero preguntar, ¿quién le permitió ir a Mangsan? Con una luz fría en sus ojos, Ludo Yin dijo fríamente: hermano Lin Tian, según recuerdo, los discípulos de su linaje eran responsables de asignar las misiones de la secta, ¿verdad? Cuando Ludo Yin le preguntó sobre esto, Lin Tian Junio suspiró y dijo: este asunto fue causado por la negligencia de mis discípulos. Ya he castigado a la gente de abajo. No te preocupes, hermano menor Ludo, te prometo que no volverá a suceder. Lógicamente, no debería decir estas cosas. Sin embargo, llevo poco tiempo en la secta y eres mi único discípulo. Así que no me queda más remedio que pedirles a algunos discípulos que me ayuden a cuidarme, dijo Ludo Yin con calma, asintiendo levemente. Hermano Ludo, eres demasiado educado. Esto es lo que debemos hacer. El maestro de la espada Xiusui lo interrumpió de inmediato. Fue idea mía meter a un Uchiho en la prisión de la espada. De hecho, también tengo cierta responsabilidad. Tengo un amuleto de espejo de agua que sirve para la defensa personal. Se lo daré al pequeño como muestra de mi agradecimiento. Mientras hablaba, el maestro de la espada Xiusui sacó un amuleto azul y le dijo a Wookiee: sobrino Wu, ven aquí. Mirando a Ludo Yin, Wookiee se acercó a Xiusui Jianjun y tomó el amuleto. Gracias, tío Xiusui. Los demás miraron a Xiusui Jianjun y no pudieron evitar sonreír amargamente en sus corazones. Xiusui Jianjun y Ludo Yin siempre han tenido una buena relación. Ahora Xiusui Jianjun incluso regaló un tesoro como el amuleto del espejo de agua. ¿Cómo podrían ser tan tacaños al regalar algo más la próxima vez? Era obvio que Xiusui Jianjun lo hizo a propósito, pero aunque lo supiera con claridad, ¿qué podía hacer? Aún podía acusarlo de ser demasiado generoso. Guárdalo con cuidado. Con este amuleto de espejo de agua tendrás una vida extra. Asintiendo con satisfacción, Ludo Yin miró a Wookiee y le dio instrucciones. El incidente de la prisión de la espada es mi responsabilidad, y debo compensar al hermano menor Wu. Incluso el señor de la espada Xiusui envió algo, así que ¿cómo podría Leng Xin mantenerse al margen? Sin embargo, dado que el castigo es de 100 años en la prisión de la espada, y esta es la regla de la secta, espero que el hermano mayor Luo aún pueda permitir que el hermano menor Wu cumpla los 100 años de su condena. Ese día, Ludo Yin declaró sin rodeos que no permitiría que Wookiee volviera a entrar en la prisión de la espada, pero dada la personalidad de Leng Xin, no se rendiría fácilmente. Aprovechó la oportunidad para volver a mencionarlo. Ludo Yin arqueó las cejas levemente, miró a Leng Xin Jianjun y dijo lentamente: este niño no conoce su lugar y merece un castigo. En mi opinión, sería mejor dejarlo ir a la prisión de la espada celestial para que sufra un poco.
Al oír estas palabras, todos quedaron atónitos. Ni siquiera Leng Xin esperaba que Luo Ying dijera eso. De hecho, según su idea, dejar que Wu Qi volviera a entrar en la prisión de la espada era solo para simular que iba a la prisión de la espada humana y dar una explicación a los demás discípulos. Después de todo, era un hecho indiscutible que Wu Qi apenas estaba en la etapa inicial de Huxing. Obviamente, Luo Ying se preocupa mucho por su discípulo Wu Qi, entonces ¿por qué aceptó dejarlo ingresar a la prisión de la espada celestial en un abrir y cerrar de ojos? Sin embargo, con su fuerza actual, es bastante peligroso para él entrar en la prisión de la espada celestial. ¿Qué tal esto? Si el hermano menor Leng está dispuesto a conseguir unas píldoras condensadoras de estrellas, que sea castigado en la prisión de la espada celestial hasta la competencia de sectas. Continuó Luo Ying. Ning Xindan, al escuchar esto, Leng Xinjiang Jr. no pudo evitar quedar un poco aturdido. La píldora condensadora estelar es muy beneficiosa para el cultivo, y lo más importante es que puede proteger la estrella de la vida. Si la posees, incluso si no puedes resistir en la prisión de la espada celestial, solo sufrirás un poco más y tu vida no correrá peligro. Sin embargo, la píldora condensadora de estrellas era extremadamente valiosa, y nadie en la secta Wanjian podía refinarla. Leng Xin solo tenía una por casualidad. Luo Ying la pidió directamente, y era obvio que ya había tomado una decisión. Si fuera cualquier otro momento, el maestro de la espada Leng Xin naturalmente se mostraría reacio a dárselo, pero en cuanto al asunto de la prisión de la espada, él fue el que se equivocó primero, y fue él quien dijo que Wu Qi debería regresar a la prisión de la espada para ser castigado. Entonces, ¿cómo podría negarse? Todavía quedan 100 píldoras de la estrella condensadora en total. Cuánto tiempo pueda resistir en la prisión de la espada celestial depende de él mismo. Tras un momento de silencio, Leng Xin finalmente accedió. Negando con la cabeza, Lin Tianjian Jr. dijo, no tengo nada especial que darte. ¿Qué te parece? Dado que el hermano menor Wu quiere entrar en la prisión de la espada celestial para entrenar, las piedras estelares que suele tener no son suficientes. Le daré al hermano menor Wu 10,000 piedras estelares de alta calidad. 10.000 piedras estelares son ciertamente muchas para discípulos como Wu Qi, pero considerando su estatus, realmente no vale la pena mencionarlo. El señor de la espada Lin Tian solo dio una pequeña cantidad de piedras estelares, lo que parecía un poco tacaño. Luo Ying arqueó las cejas levemente, con un toque de sutileza en la mirada. Miró al señor de la espada Lin Tian sin decir palabra. Joven, consentirte ciegamente no te beneficiará en tu cultivo. Dentro de 100 años, habrá una competencia de sectas. Si el hermano menor Wu logra ubicarse entre los 10 primeros, le daré otro gran regalo. ¿Qué te parece? Eso suena bien, pero en realidad es una completa tontería. Wu Qi se encuentra apenas en la etapa inicial de la reunión estelar, y faltan menos de 100 años para la competencia de sectas. Para entonces, es difícil predecir si podrá ingresar al reino devastador de estrellas, y mucho menos si se posicionará entre los 10 mejores de la competencia. Cuando Lin Tianjian Jr. dijo esto, en realidad parecía como si no le estuviera dando ninguna cara a Luo Ying. Entrecerrando ligeramente los ojos, Luo Ying se burló en su corazón. Solo haz lo que dijo el hermano mayor Lin Tian. Dicho esto, ya se había dicho todo lo que había que decir, y tras unas cuantas palabras más de charla ociosa, la conversación se dispersó. Wu Qi aceptó las cosas felizmente, pero ya tenía una idea aproximada en su mente. El señor de la espada Xiu Sui siempre ha sido amable conmigo, no hay nada que decir. Aunque el señor de la espada Leng Xin tiene una expresión fría, no pretende atacarme deliberadamente. El único que no es tan amable conmigo es el señor de la espada Lin Tian. Combinado con lo que dijo Luo Ying, ya entendía aproximadamente que la asignación de las tareas de la secta era responsabilidad de los discípulos del linaje del señor de la espada Lin Tian. Las personas que le habían hecho daño probablemente eran discípulos del señor de la espada Lin Tian. No tengo miedo de que alguien intente hacerme daño, pero sí tengo miedo de no saber quién es el enemigo. Wu Qi estaba muy satisfecho con el resultado de hoy. Maestro, ¿quiénes son los verdaderos discípulos del tío Lin Tian? Tras observar a Wu Qi, Luo Ying comprendió sus pensamientos y no le ocultó sus intenciones.
Hay dos personas con las que debes tener cuidado bajo el mando de Lin Tian. La primera es su primer discípulo, llamado Yuyo Uren. La otra es su discípulo más querido, He Jifen. Tras reflexionar un momento, Luo Ying continuó. En la competencia de sectas dentro de 100 años, si no tienes intención de competir por un puesto, está bien. Pero si quieres competir, debes tener cuidado cuando te encuentres con estas dos personas. La próxima competencia de secta podría estar relacionada con la herencia del maestro de secta, pero Luo Ying no se lo mencionó a Wu Qi. Primero, a él mismo no le importaba mucho y, segundo, no quería que afectara la mentalidad de Wu Qi. El discípulo entiende. Asintiendo, Wu Qi asintió suavemente. Está bien, baja y prepárate. Mañana dejaré la secta, y tú también deberías ir a la prisión de la espada. Luo Ying hizo un gesto con la mano, indicándole a Wu Qi que podía irse. Después de dejar Jianfen, Wu Qi dudó por un momento y fue a encontrarse con Qiu Laosan. La muerte de Qiu Xiaomei fue un duro golpe para Qiu Laosan. Todo su ser se deprimió un poco. Cuando Wu Qi lo vio, su aspecto era mucho más demacrado, y su antigua brillantez desapareció. Sacando una jarra de vino de su bolsillo y arrojándosela a Qiu Laosan, Wu Qi se sentó casualmente en el suelo sin ninguna tontería adicional y dijo directamente: Qiu Laosan, solo tengo una pregunta para ti, ¿quieres venganza? Venganza. Estas dos palabras instantáneamente hicieron que los ojos de Qiu Laosan brillaran con intenciones asesinas, mirando a Wu Qi. ¿Sabes quién lo hizo? Aunque no estoy seguro, debería poder adivinarlo. Encogiéndose de hombros, Wu Qi dijo con ligereza: pero, con tu estado actual, es inútil saberlo. ¿Quién es? Preguntó Qiu Laosan con voz profunda, levantando repentinamente la cabeza. Yuyo Uren o He Jifen, discípulos de Ling Tian Sword Lord. Dijo Wu Qi con calma. Señor de la espada Ling Tian. Repitió Qiu Laosan con voz grave y una expresión de sorpresa en sus ojos. Hablando de eso, soy una carga para ti. Wu Qi abrió una jarra de vino y bebió un sorbo antes de continuar. Mañana me enviarán a la prisión de la espada celestial. Si aún quieres venganza, ve conmigo a la prisión de la espada celestial. Tian Jianyu, al escuchar estas tres palabras, las manos de Qiu Laosan no pudieron evitar temblar levemente. Naturalmente, él era muy consciente de lo aterradora que era la prisión de la espada celestial, pero cuando pensó en la muerte de Qiu Xiaomei, los ojos de Qiu Laosan no pudieron evitar volverse rojos nuevamente. Si el enemigo fuera realmente Yuyo Uren o He Jifen como dijo Wu Qi, entonces con su fuerza actual, no tendría ninguna posibilidad de venganza. Aunque la prisión de la espada celestial es peligrosa, también es una oportunidad. En comparación con hombres talentosos como Yuyo Uren o He Jifen, si uno quiere vengarse, primero debe sacrificar su vida. Esta es una verdad muy simple. Se puso de pie, Wu Qi no dijo nada más y se dio la vuelta. La razón por la que le dije todo esto a Qiu Laosan no fue porque realmente quisiera que se uniera a mí para buscar venganza contra la otra parte, sino porque quería ayudar a Qiu Laosan a salir de este dolor. Hizo lo que debía. En cuanto a la decisión que tomará Qiu Laosan, no es algo que pueda influir. En cuanto a esta venganza, no importa lo que elija Qiu Laosan, definitivamente se vengará. De hecho, si no hubiera querido llegar al fondo del asunto y buscar justicia, tal vez no habría aceptado dejar que Luo Ying fuera a la prisión de la espada celestial. Como dijo Luo Ying, si quieres justicia, siempre tendrás que pagar un precio. Las deudas de sangre deben pagarse con sangre. La historia tomó un nuevo impulso. Capítulo 496. Duro entrenamiento en la prisión de la espada celestial. Luo Ying se fue muy decididamente sin despedirse de nadie. Aunque solo lleva 3 días de regreso, su impacto es enorme. Al menos, independientemente de la actitud que la gente tenga hacia Wu Qi en su corazón, nadie se atreve a menospreciar a este verdadero discípulo, quien aún posee solo la fuerza de la etapa inicial de Huxing. Cuando Wu Qi llegó a la prisión de la espada, Qiu Laosan ya estaba esperando allí. De la noche a la mañana, el aura decadente de Qiu Laosan desapareció y sus cejas se llenaron de frialdad. Lo más importante es que Qiu Laosan ha entrado en el reino de la devastación estelar. Estrellas destrozadas durante la noche. Esta fue la respuesta de Qiu Laosan.
Sin importar el precio, sin importar el sufrimiento ni el peligro que tuviera que soportar, él limpiaría esta venganza de sangre con sus propias manos. Hermano mayor Wu, hermano mayor Qiu, el maestro de la espada ya está esperando adentro. Después de hacer una reverencia respetuosa, el discípulo de la prisión de la espada habló en voz baja. Tal como lo había prometido al señor de la espada Leng Xin, él personalmente estará a cargo de la prisión de la espada durante los próximos 100 años. Claro que, en realidad, Leng Xin no necesitaba ocuparse de nada personalmente. Le bastaba con estar en la prisión de la espada. Después de decir unas pocas palabras sencillas a Leng Xin Jian Junio, Wu Qi y Qiu Lao San fueron llevados directamente a la prisión de Tianjian por sus discípulos. En comparación con la prisión de la espada de la tierra, la prisión de la espada del cielo es mucho más pequeña y solo puede albergar a una docena de personas como máximo. Tan pronto como entró en la prisión de la espada celestial, Wu Qi no pudo evitar quedarse paralizado de repente. Aún no ha llegado el momento de que la energía de la espada explote. Sin embargo, la energía de la espada que impregna la prisión de la espada celestial ya es casi tan poderosa como la energía de la espada que explota en la prisión de la espada terrestre. Aunque Wu Qi había sido preparado mentalmente para un poder tan aterrador, la presión aterradora todavía hizo que Wu Qi se sintiera un poco entumecido. Hermano menor, es demasiado tarde para que me arrepienta ahora. La cima de la espada Lingtian. He Yifeng se arrodilló frente al señor de la espada Lingtian, con una capa de sudor frío en la cabeza. De hecho, había estado arrodillado allí durante toda la noche y sus rodillas estaban entumecidas, pero no se atrevió a levantarse hasta que el señor de la espada Lingtian dio la orden. Levantarse. Después de mirar débilmente a He Yifeng, el señor de la espada Lingtian finalmente habló lentamente. Maestro. He Yifeng se puso de pie algo agraviado, bajó la cabeza y dijo, el discípulo sabe que estaba equivocado. ¿Sabes que te equivocaste? Lingtian Jian Junio miró a He Yifeng y preguntó con calma, ¿dónde está el error? El discípulo no debería haber tomado decisiones por su cuenta y haberle complicado las cosas a Wu Qi, dijo He Yifeng cabizbajo. Lingtian Jian Junio negó con la cabeza con decepción y dijo con calma, sé lo que estás pensando. Está bien que me ayudes a socavar el prestigio de Luo Ying, pero el método que usas es realmente demasiado infantil. Mirando a He Yifeng, Lingtian Jian Junio dijo con calma, ¿quién crees que es Wu Qi? Luo Ying lo favoreció y lo aceptó directamente como su discípulo personal. Incluso iluminó su estrella de la vida en un mes. ¿Cómo puede un genio así dejarse influenciar por tus pequeños trucos? Si no logras matar a la serpiente, sufrirás las consecuencias. Si quieres atacar, debes usar la fuerza del trueno y el relámpago para matar al enemigo directamente. Tras una pausa, Lingtian Jian Junio continuó. Estás acostumbrado a que te mimen, así que te falta algo de generosidad. Deberías aprender más de tu hermano mayor en este sentido. Estas palabras hicieron que a He Yifeng le saltara un sudor frío. Aunque había dicho algo incorrecto antes, en realidad no creía haber hecho nada malo. No fue hasta ese momento que comprendió por qué Lingtian Jian Junio estaba enojado. Si quiero competir con Luo Ying por el puesto de director, tengo que dejar atrás mis reservas y competir directamente con él. De igual manera, si quieres reprimir a Wu Qi, debes aplastarlo abiertamente. Wu Qi es un genio, pero has practicado durante tantos años y solo has obtenido el mismo resultado. Había un rastro de frialdad en sus ojos. Las palabras de Lingtian Jian Jun fueron muy duras, lo que hizo que el rostro de He Yifeng palideciera aún más. Deja de pensar en eso. En la competencia de sectas, dentro de 100 años, iré y lo aplastaré. ¿Entiendes? ¿Sí? Haciendo una reverencia, He Yifeng asintió rápidamente. La energía de la espada nunca se detiene. Cuando realmente llegó a la prisión de la espada celestial, Wu Qi se dio cuenta de que con su fuerza actual, tal vez no podría sobrevivir incluso sin la explosión de energía de la espada. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Lo único que podemos hacer ahora es aguantar. Afortunadamente, para poder ingresar a la prisión de la espada celestial, Luo Ying le pidió al señor de la espada Leng Xin la píldora condensadora de estrellas.
Casi en el momento en que sintió que la energía de la espada estallaba, Wookiee tomó una píldora condensadora de estrellas sin dudarlo. Auge. En un instante, Wookiee sintió como si estuviera a punto de explotar. El aterrador poder estelar de repente explotó en su cuerpo, como si en un instante hubiera aparecido un poderoso poder estelar, empujándolo a la cima de la reunión de estrellas, para contrarrestar por la fuerza la explosión de energía de la espada. Originalmente, Wookiee pensó que la píldora condensadora de estrellas lo ayudaría a estabilizar su respiración, pero no esperaba que instantáneamente lo hundiera en un dolor mayor. En un instante, innumerables heridas aparecieron en su cuerpo, y su ropa quedó casi empapada de sangre. Tenía un aspecto horrible. Sin embargo, no importa lo miserable que parezca, siempre hay una fuerza suave que protege la estrella de la vida en el cuerpo. Esta es también la parte más preciada de la píldora condensadora estelar. Sin importar la gravedad de la lesión o el tipo de impacto que sufra, puede proteger la estrella vital. Mientras la estrella vital esté a salvo, no habrá peligro mortal. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Wookiee ni siquiera supo cuánto tiempo había pasado cuando sintió que el poder estelar que explotaba en su cuerpo se transformaba gradualmente en una fuerza suave que comenzó a curar las heridas. Cuando Wookiee recuperó la conciencia, sus heridas también habían mejorado mucho. Wookiee sintió que el poder estelar en su cuerpo se había agotado por completo. Apenas levantó la mano para extraer la piedra estelar y la sostuvo para refinar rápidamente su poder. Sin embargo, se sentía exhausto. Sin embargo, tras percibir su propia condición, Wookiee no pudo evitar sentirse renovado. Con una ruptura y una construcción, su cultivo ha mejorado significativamente. No fue hasta este momento que Wookiee sintió verdaderamente el poder de la píldora estelar condensadora. Una pastilla así es sencillamente increíble. Hermano Wu, ¿cómo estás? Cuando Wookiee recuperó el sentido, escuchó la voz de Kyu Lao-san. La voz de Wookiee era un poco ronca y negó con la cabeza. Estoy bien, hermano Kyu, ¿cuánto tiempo ha pasado? 10 días. Kyu Lao-san dijo con voz profunda. Antes parecías tan aterrador. Casi pensé que ibas a morir. 10 días. Al oír esta cifra, Wookiee se quedó atónito. Le pareció que había pasado poco tiempo, pero no esperaba que ya hubieran pasado 10 días. Sin embargo, Wookiee no pudo evitar sonreír amargamente cuando pensó que se quedaría aquí durante casi 100 años. Leng Xingjiang-hun solo le dio 100 píldoras de estrella condensadora. A este ritmo, no podría seguir usándolas por mucho tiempo. Además, en su condición actual, es imposible para él soportar los efectos medicinales de la píldora Ningxin inmediatamente. Tras una breve pausa, Wookiee finalmente comprendió que la píldora condensadora de estrellas solo podía tomarse cuando ya no la soportaba. La mayoría de las veces, aún necesitaba confiar en su propia fuerza para resistir la erosión de la energía de la espada. Afortunadamente, Wookiee ha progresado mucho durante los 10 años en la prisión de la espada de la tierra, y ahora apenas puede resistir. De lo contrario, ni siquiera con la píldora condensadora estelar podría permanecer en la prisión de la espada del cielo. Sosteniendo la piedra estelar en su mano y refinando constantemente el poder estelar, Wookiee comenzó a sentir nuevamente la intención de la espada a su alrededor. Wookiee aún recordaba que, en un principio, Luo Ying no había planeado dejarlo entrar de nuevo en la prisión de la espada. Solo al oír que sentía vagamente el poder de la espada en la prisión de la espada, cambió de opinión. Aunque Luo Ying no lo explicó en detalle, Wookiee tenía muy claro que esta habilidad de espada mágica era la oportunidad que Luo Ying realmente quería que el protagonista aprovechara esta vez. El tiempo pasa poco a poco. Todavía hay 6 ráfagas fijas de energía de espada al día. Para Wookiee, cada una es una tortura enorme. Si no fuera por su férrea voluntad, Wookiee se habría derrumbado hace mucho tiempo. Después de luchar una y otra vez, Wookiee finalmente comenzó su duro entrenamiento en la prisión de la espada celestial. Originalmente, a Kyu Lao-san también le resultó muy difícil aguantar, pero cada vez que miraba a Wookiee, apretaba los dientes y aguantaba. Sin embargo, Kyu Lao-san tuvo que admitir que Wookiee era el verdadero pervertido. Ni siquiera podía imaginar cómo Wookiee logró sobrevivir con su fuerza en la etapa inicial de Huxing. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron otros 10 años.
Wookiee consumió un total de 30 píldoras condensadoras de estrellas y miles de piedras estelares, y su fuerza se vio obligada a alcanzar la etapa intermedia de la reunión de estrellas. La velocidad de este progreso es simplemente increíble, pero la cantidad de dolor soportado detrás de este loco aumento de fuerza es algo que los demás no pueden comprender. Para Wookiee, la mayor ventaja es que finalmente se ha adaptado por completo a la energía de la espada de la prisión de la espada celestial. Mientras la energía de la espada no estalle, puede resistirla fácilmente. Esto también significa que Wookiee finalmente tiene tiempo suficiente para comprender el poder de la espada escondido en esta energía de espada. Aunque las píldoras condensadoras de estrellas se consumieron rápidamente, Wookiee en realidad no estaba demasiado preocupado porque, con el aumento de su fuerza, la velocidad a la que consumía las píldoras condensadoras de estrellas había disminuido. Mientras su fuerza pueda seguir mejorando, entonces tal vez haya esperanza de durar más de 100 años. Pero Wookiee no sabía que durante los últimos 10 años, Leng Xingjian Jr. siempre había estado prestando atención a su condición. Incluso hubo varias ocasiones en las que casi no pudo evitar tomar medidas para sacarlo de la prisión de la espada celestial. Aunque Ludo Ying se fue, dado que Wookiee fue enviado a la prisión de la espada celestial, Leng Xingjian Jr. debe garantizar la seguridad de Wookiee. Esto no tiene nada que ver con su actitud hacia Wookiee. Son las reglas que lleva en su corazón. Pero a medida que pasaba el tiempo, viendo que la fuerza de Wookiee mejoraba poco a poco, Leng Xingjian Jr. comenzó a sentirse un poco complicado. Con un talento tan increíble para el manejo de la espada y una fuerza de voluntad tan fuerte, Wookiee es verdaderamente un genio. Un discípulo así es verdaderamente digno de los esfuerzos de Ludo Ying. Si hubiera sabido esto antes, cuando Wookiee se unió a la secta, definitivamente habría peleado con Ludo Ying sin importar nada. Al pensar en la competencia de sectas que se celebraría 100 años después, Leng Xingjian Jr. no pudo evitar sentirse un poco más emocionado. Se preguntó cuántas sorpresas y conmociones traería este pequeño a los demás para entonces. Capítulo 497. 10.000 espadas regresan a una. Parte 1. La espada es espiritual, por lo que la energía de la espada también es naturalmente espiritual. Durante todos estos años en la prisión de la espada celestial, Wookiee siempre ha comprendido estas energías de espada. A medida que se familiariza con ellas, Wookiee puede sentir que aquí, cada energía de espada parece ser diferente, o en otras palabras, cada energía de espada es como una intención de espada única. Esta especulación hizo que Wookiee sintiera un poco de frío en su corazón. Recordó claramente que Ludo Ying dijo una vez que toda la intención de la espada en la prisión de la espada provenía de la espada del ancestro de la espada. Entonces, incluso si hay intención de espada, solo debería haber un tipo. Pero podía sentir que la intención de espada contenida en estas energías de espada era, en efecto, completamente diferente. Esta percepción no podía ser errónea, pero Ludo Ying, naturalmente, no tenía motivos para mentirle. Esto parecía una paradoja. Wookiee seguía deduciendo, pero no podía llegar a ninguna conclusión. El tiempo pasa silenciosamente en esta deducción repetida. Después de casi 100 años, las píldoras condensadoras de estrellas en su mano se habían agotado hace mucho tiempo, y la fuerza de Wookiee ya había alcanzado la cima de la reunión de estrellas. Estaba a solo un paso de entrar en la estrella destrozada, pero así como su comprensión de la intención de la espada en la prisión de la espada había llegado a un cuello de botella, su cultivo también había llegado a un cuello de botella. 100 años de conquista de estrellas. Esta fue la meta que Wookiee se fijó. Pero ahora parece que aún queda un poco corto. Por supuesto, el propio Wookiee sabía que esto se debía a que había dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a deducir la intención de la espada, de lo contrario, no habría podido abrirse paso. Pero aún así, fue lo suficientemente impactante para otros. Qiu Laosan sintió que su fuerza había mejorado mucho esta vez en la prisión de Tianjian, pero cada vez que veía a Wookiee, sentía una profunda sensación de impotencia. Han pasado menos de 100 años. Desde que empezó a recolectar estrellas hasta su apogeo actual, la progresión de Wookiee es realmente vertiginosa. Además, ahora Wookiee puede soportar la explosión de energía de la espada de manera constante con su fuerza en la cima de Huxin, y su postura es incluso más relajada que la de él.
sin el cultivo suficiente, solo hay una razón por la que podría soportarlo, y es que su comprensión del camino de la espada es muy superior a la suya. Solo pensar en este tipo de talento en el kendo hace que a uno se le erice el cuero cabelludo. La competencia de sectas comenzará en aproximadamente un mes. Después de calcular el tiempo, Kyu Lao-san habló. Esto también significa que en menos de un mes, ambos podrán salir de la prisión de Tianjian. Han pasado casi 100 años en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo realmente no existe cuando se trata de cultivar. Wu-Ki negó con la cabeza y suspiró suavemente. Cuando estaba en Tianjianmen, su mayor sueño era vivir una vida de ociosidad y ociosidad durante 100 años. Has alcanzado la cima de la reunión estelar en tan solo 100 años, y aún lamentas el paso del tiempo. ¿Cómo pueden vivir otros?, dijo Kyu Lao-san con tristeza, poniendo los ojos en blanco. En los últimos 100 años, su espíritu ha mejorado mucho. Aunque aún alberga odio en su corazón, ha recuperado un poco su verdadera naturaleza y ya no es tan frío como antes. Ahora que lo pienso, no sé si la hermana menor Yune ha logrado un gran avance. Recuerdo que hice una apuesta con ella para ver quién superaría primero la devastación estelar. Encogiéndose de hombros, Wu-Ki dijo en voz baja con una leve sonrisa en el rostro. ¿Apuesta? ¿A qué apostaste?, preguntó Kyu Lao-san con curiosidad. Quien pierda se acostará conmigo, dijo Wu-Ki riendo. Kyu Lao-san de repente sintió que su cerebro no era suficiente. ¿Acostarse con él? Eso no significa que eres tú quien se aprovecha. Kyu Lao-san no conocía a Wu-Ki antes, pero era imposible para él no conocer a Yune. Incluso en toda la secta, Yune es extremadamente famoso. Aunque Wu-Ki sea el verdadero discípulo del Señor de la Espada Asesina, no hay razón para que Yune se case con él tan fácilmente. Mirando a Kyu Lao-san, Wu-Ki respondió con seriedad. Lo que dijiste tiene sentido, pero desafortunadamente ella es irrazonable, por lo que, naturalmente, no aceptó apostar conmigo. Kyu Lao-san puso los ojos en blanco esta vez. ¿Quién está siendo irrazonable? Por cierto, ¿has estado en la tumba de la espada?, preguntó Wu-Ki de nuevo, como si recordara algo. ¿Cómo es posible? Negando con la cabeza, Kyu Lao-san explicó. Solo los verdaderos discípulos tienen la oportunidad de entrar en la tumba de la espada. Antes yo era solo un discípulo principal, ¿cómo podría estar calificado para entrar en la tumba de la espada? Escuché que uno debe ser muy fuerte para obtener la espada de la tumba de espadas. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Kyu Lao-san sorprendido. La espada que consigas de la tumba de espadas depende del azar, no de la fuerza. Esta vez fue el turno de Wu-Ki de poner los ojos en blanco. Me engañaron otra vez. Pobre de él, pensó tontamente que uno debía ser lo suficientemente fuerte para entrar en la tumba de la espada. Ahora, tras escuchar lo que dijo Kyu Lao-san, comprendió que todos los verdaderos discípulos estaban calificados para entrar en la tumba de la espada y elegir espadas, y el edicto manuscrito de Luo-Ying no le servía de nada. Kyu Lao-san desconocía lo que Wu-Ki pensaba y continuó explicando. Hay innumerables espadas preciosas escondidas en la tumba de las espadas. Se dice que cuando un verdadero genio de la espada entra en ella y libera su intención, una espada a su altura saldrá volando y reconocerá a su maestro. ¿Y si salen volando muchas espadas a la vez? ¿Podemos quitárnoslas todas?, preguntó Wu-Ki con aires de avaricia. ¿Cómo es posible? Sacudiendo la cabeza, Kyu Lao-san dijo con desdén. Solo cuando la intención de la espada es muy compatible, la espada sale volando sola. Esta situación es rara. La mayoría de la gente lo intenta con la intención de la espada. Solo cuando pueden moverla pueden desenvainarla. ¿Eso no significa que algunos no recibirán ninguna espada?, preguntó Wu-Ki con curiosidad. Tras una pausa, Kyu Lao-san asintió y dijo. Muy pocas veces, pero ha habido algunas. La tumba de la espada pone a prueba la voluntad de espada y el talento del discípulo para el manejo de la espada, así que, desde esta perspectiva, es correcto permitir la entrada solo a los verdaderos discípulos. Si uno ni siquiera tiene las calificaciones para convertirse en un verdadero discípulo, ¿cómo puede obtener la espada? Tiene sentido. Asintiendo, Wu-Ki dijo con tono arrogante.
Para un genio como yo, al entrar en la tumba de espadas, es natural que salgan espadas preciosas para reconocer a su dueño. Además, puede que haya muchas. Si de verdad puedo sacarlas, ¿qué te parece si las vendo? Al escuchar a Uruki decir tonterías nuevamente, Kyu-Lao-san no pudo evitar sonreír. No sueñes, ¿crees que eres el maestro de la espada, capaz de hacer volar 10.000 espadas juntas? ¿Ancestro de la espada? El corazón de Wookiee se conmovió de repente. ¿Qué pasa? Se dice que cuando el ancestro de la espada entró en la tumba de la espada, su espíritu de espada sacudió las 10.000 espadas, haciéndolas volar juntas. El ancestro de la espada finalmente tomó la energía de las 10.000 espadas y la integró en su propia espada, llamando la espada Giri. Antes de que Kyu-Lao-san terminara de hablar, el corazón de Wookiee comenzó a rugir y ya no pudo escuchar nada. Toma la energía de la espada de las 10.000 espadas e intégrala en la espada. Estas palabras golpearon el corazón de Wookiee como un trueno, disipando por completo la mayor confusión en su corazón. Wookiee nunca había entendido por qué la energía de la espada que sentía era diferente. Ahora, tras escuchar estas palabras, por fin comprendió que esas innumerables energías e intenciones de espada diferentes provenían de la misma espada. Si la intención de la espada tiene el mismo origen, entonces, tal vez significa que la habilidad de la espada oculta en la prisión de la espada también es real, y la clave está en esta intención de espada aparentemente diferente. Cuando la práctica de uno llega a esta etapa, lo que más importa es la iluminación. Un destello de inspiración en un momento puede traer resultados completamente diferentes. Regresad a uno, volved a uno, todas las espadas vuelven a uno. En un instante, la mente de Wookiee zumbó y se iluminó instantáneamente. Hermano menor Wookiee. Kyu-Lao-san no entendía nada de lo que sucedía, cuando de repente descubrió que Wookiee no respondía. Tras gritar varias veces, reaccionó de repente y miró a Wookiee con asombro. ¿Es esto una epifanía? ¿No es esto demasiado desalentador? Hablaba tranquilamente, pero de repente tuvo una revelación. ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevivir? Kyu-Lao-san no pudo evitar reflexionar sobre la conversación una y otra vez, pero no entendió nada. Eran tonterías, no tenían nada de especial. ¿Cómo pudo haber llevado a una revelación tan pervertida? Felicitaciones, Hada Yune. Casi al mismo tiempo, Yune estaba rodeado de innumerables discípulos, y el sonido de felicitaciones era interminable. Después de casi 100 años, Yune finalmente atravesó el cuello de botella de la reunión de estrellas y entró en el reino de destrucción de estrellas. Cuando regresó con la fuerza de estrella destrozada, naturalmente se convirtió en una verdadera discípula. Originalmente, esta era la identidad que Yune buscaba, pero en ese momento, Yune no se sentía muy feliz. Las felicitaciones que oía parecían desentonar con su estado de ánimo. Yune caminó entre la multitud y regresó a su propio patio, donde se encontró con el maestro que siempre la había cuidado. Yune, después de tanto esfuerzo, por fin has logrado algo bueno. Es fantástico que hayas logrado un gran avance en este momento. El rostro de Hinui rebosaba alegría al mirar a Yune. La competencia de secta estaba a punto de comenzar, y el avance de Yune en ese momento, sin duda, llegó justo a tiempo. Además de estar feliz por Yune, ella, el antiguo maestro de Yune, también se beneficiará enormemente. Cultivar un verdadero discípulo es sin duda un gran logro para la secta. Maestro. Yune hizo una reverencia, con los ojos un poco rojos. Bien, niña tonta, qué buena noticia. Deberías estar contenta. Haré que te preparen una nueva cueva. Ahora que te has convertido en una verdadera discípula, ya no tendrás que ir a ese Wookiee, dijo Hinui con una sonrisa. Antes, Yune no tenía forma de negarse con una sola palabra del Uroin, pues Yune aún era una discípula esencial. Pero ahora que ha logrado un gran avance y se ha convertido en una verdadera discípula, su estatus es el mismo que el de Wookiee, por lo que, naturalmente, ya no puede servir a los demás. Yune quedó atónita ante estas palabras y no pudo evitar morderse el labio ligeramente. Maestro, quiero esperar a que regrese primero. Durante todo ese tiempo, Yune no comprendió bien por qué ella no parecía sentir mucha alegría. No fue hasta ese momento, al escuchar las palabras de su maestra, que Yune finalmente reaccionó.
Resultó que ella no quería irse. Inconscientemente, se había acostumbrado a la cueva de Wookiee, se había acostumbrado a las tonterías de ese tipo y se había acostumbrado a esperar su regreso todos los días. Pasarán 100 años y él regresará pronto. ¿Cómo podrá soportar irse ahora? Al mirar a su discípulo, Jin-Gui estaba un poco aturdida. Había leído algo en las cejas de Yune, y su estado de ánimo se complicó. Después de un largo rato, suspiró suavemente. Capítulo 498. 10.000 espadas regresan a una, parte 2. Wookiee permaneció allí durante 10 días enteros. La percepción caótica inicial pareció aclararse al instante. Estos 10 días fueron extremadamente valiosos para Wookiee, como si antes hubiera estado en un lío, pero ahora, de repente, saltó y se elevó a otra altura, contemplándolo todo. Si los últimos casi 100 años se habían dedicado a la adaptación y la percepción, entonces estos 10 días fueron una especie de herencia para Wookiee. La herencia del poder de la espada. Wookiee pudo tocar esa inmensidad y comprender el misterio indescriptible que encierra. Esto no fue tan simple como obtener una herencia mágica, sino también una sublimación de su propia esgrima. Una exploración de la esencia del kendo. Esto parecía ser causado por una palabra de Kyu Lao-san, pero de hecho, fue la explosión de innumerables emociones acumuladas a lo largo de los años. Sin una base perfecta en el manejo de la espada, Wookiee no tendría forma de sentir los cambios. Si no fuera por la percepción continua de la energía de la espada durante los últimos 100 años, sería imposible percibir con claridad la clave. Por supuesto, sin la ayuda de la píldora condensadora de estrellas y el coraje para entrar en la prisión de la espada celestial, no habría tenido tal oportunidad. La llamada oportunidad es el resultado de innumerables coincidencias y de los propios talentos. Auge. Fue como si algo explotara en su cerebro y, entre respiraciones, Wookiee abrió de repente los ojos. La intención de la espada era tan convincente que la intención de la espada que estalló en ese momento incluso hizo temblar a toda la prisión de la espada celestial. En un instante, Kyu Lao-san notó el cambio en Wookiee. La intención de espada que emanaba de él era tan fuerte que ni siquiera podía mirarlo directamente. Por un instante, su respiración se aceleró. Aunque Wookiee apenas está en la cima de Huxin, aún siente algo de miedo. Su intuición le dice que si lucha contra Wookiee ahora, sin duda será el perdedor. La respiración se fue desvaneciendo gradualmente y volvió a la calma, incluso dándole a Kyu Lao-san la ilusión de que era un sueño. Aunque su conciencia se recuperó por completo, Wookiee todavía no pudo calmarse por mucho tiempo. A pesar de que ahora ha heredado esta habilidad con la espada mágica, todavía se siente irreal. Incluso tenía la sensación de que incluso si hubiera obtenido la herencia, sería imposible para él manejar esta espada ahora. Para poder heredar tales poderes mágicos, y ni hablar de 100 años de duro entrenamiento en la prisión de la espada, incluso 1000 o incluso 10.000 años valdrían la pena. Levantando ligeramente la cabeza, los labios de Wookiee se curvaron lentamente en una sonrisa. De alguna manera, ya había sentido que unas miradas le observaban. Sin ninguna explicación, Wookiee supuso que debía ser Leng Xingjian Jr. La capacidad de sentir la mirada del señor de la espada Leng Xing no se debía a la propia fuerza de Wookiee, sino a una percepción que adquirió naturalmente en el entorno especial de la prisión de la espada. La prisión de la espada existe para transmitir este poder mágico. Ahora que obtuvo la herencia, Jian Yu, naturalmente, ya no representa una amenaza para Wookiee. Al contrario, lo hace sentir como pez en el agua. Wookiee sabía muy bien que este tipo de avance no se podía ocultar a Leng Xingjian Jr., por lo que no tenía la intención de encubrirlo. Su mirada se posó en Kyu Lao-san, y Wookiee se estiró perezosamente. Es realmente aburrido, hermano Kyu, salgamos a tomar un poco de aire fresco. ¿Ah? Kyu Lao-san estaba un poco aturdido. En ese momento, incluso se preguntó si Wookiee era estúpido. ¿Salir? ¿Cómo? Pero esa duda pronto se convirtió en un profundo horror. ¿Cómo salir? ¡Claro que sí! Levantó el pie perezosamente, y las restricciones impuestas en esta pequeña cueva parecían inexistentes. Simplemente salió con naturalidad, sin ningún obstáculo. A Kyu Lao-san casi se le salieron los ojos de las órbitas.
Esta escena trastornó por completo su cognición. Incluso le dio una ilusión. ¿Será que no había restricciones en la prisión de Tianjian? Este paso parecía ordinario, pero en un instante, sacudió toda la prisión de la espada celestial. No solo Uki y Qiu Laosan estaban presos en la prisión de Tianjian, sino que también habían ignorado a Uki y sus amigos. Sin embargo, la acción de Uki realmente conmocionó a todos. Vamos. Con un ligero movimiento de muñeca, la restricción fuera de la pequeña cueva de Qiu Laosan desapareció de repente. Era incluso más fácil y conveniente que para el discípulo que custodiaba la prisión de la espada abrirla con una ficha de restricción. Incluso hasta que siguió a Uki fuera de la prisión de la espada celestial, la mente de Qiu Laosan todavía estaba hecha un lío y no reaccionó en absoluto. Frente a la puerta de la prisión de Tianjian, Leng Xingjian Junio ya estaba esperando afuera. Al ver a Uki salir así, los ojos de Leng Xingjian Jun se llenaron de expresiones complicadas. Aunque había sobreestimado a Uki tanto como fue posible, nunca pensó que Uki realmente pudiera hacer eso. Ahora, al recordar el cambio de actitud de Luo Ying, Leng Xingjian Jun lo ha descubierto. Resultó que Luo Ying había estado esperando este momento cuando le pidió la píldora condensadora de estrellas hace casi 100 años. El discípulo saluda al tío Len. Uki hizo una ligera reverencia y saludó respetuosamente. A diferencia de Uki, Qiu Laosan casi se asustó cuando vio a Leng Xingjian Junio. Aunque parecía que solo quedaban unos días, Leng Xingjian Junio aún no había ordenado a sus discípulos que los liberaran. Si los liberaban antes, se consideraría una fuga que violaba las reglas de la secta. Pensando en esto, ¿cómo podría no tener miedo? Sin embargo, Leng Xingjian Junio obviamente no tenía intención de prestarle atención, y sus ojos siempre estaban puestos en Uki. Tras un largo silencio, Leng Xingjian Junio habló lentamente. Nunca pensé que la prisión de 100 años de espada te haría tener éxito, en términos de talento con la espada, incluso el hermano mayor Luo podría no haber sido tan bueno como tú en ese entonces. Uki, no defraudes tu talento ni el arduo trabajo del hermano mayor Luo. Uki hizo una reverencia y dijo suavemente, gracias, tío Len. Recordaré esto. Aunque a Leng Xingjian Junio no parecía importarle, Uki podía adivinar que Leng Xing le había estado prestando atención todos estos años. Si realmente sufría algún accidente, sin duda tomaría medidas. Su atención era digna de respeto. Vamos. La prisión de la espada ya no puede controlarte. Pase lo que pase en el futuro, tendrás que cuidarte. Después de decir esto, Leng Xing desapareció inmediatamente en el cielo. Él mismo había custodiado la prisión de la espada para Uki desde el principio. Ahora que Uki se había marchado, naturalmente ya no tenía que quedarse allí. Hubo una cosa que no dijo. Había estado a cargo de la prisión de la espada durante decenas de miles de años solo para comprender este poder mágico. Sin embargo, después de decenas de miles de años, aún le faltaba un paso para lograrlo. Inesperadamente, Uki comprendió este poder mágico en tan solo 100 años. Sin duda fue un golpe para él, pero también una revelación. Esta herencia estaba destinada originalmente a esos discípulos, no a él. Con su fuerza, por mucho que se esforzara, no podría sentir la presión de la prisión de la espada, y naturalmente le sería imposible comprender este poder mágico. Ha sido inútil durante decenas de miles de años, y seguirá siendo inútil incluso si lo custodiamos durante decenas de miles de años más. Cada uno tiene su propio destino. Si no lo consigues, será en vano aunque lo fuerces. 10.000 espadas se convierten en una. Este es el poder mágico más poderoso heredado por la secta Wanjian, y también es el trabajo de toda la vida del ancestro de la espada, pero está destinado a no ser el poder mágico que pertenece a Leng Xing. Puede que no sea necesariamente malo dejar ir un pensamiento persistente hoy. Capítulo 499. Una espada. Después de regresar a la cueva, Uki miró a Li Dongzhen, que todavía estaba custodiando la puerta, y quedó ligeramente aturdido. 100 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La pelea de apuestas con Li Dongzhen aún estaba vívida en mi mente. Parecía que la fecha límite acordada estaba a punto de llegar. Uki estaba mirando a Li Dongzhen, y Li Dongzhen también estaba mirando a Uki.
En 100 años, Yune ya había entrado en la estrella destrozada y se había convertido en un verdadero discípulo. Wookiee también había salido de la prisión de la espada celestial y su cultivo había alcanzado la cima de la estrella reunida. Sin embargo, aún le faltaba un paso y no logró abrirse paso. En comparación con el buen humor que había cuando llegué aquí hace 100 años, ahora parece un poco desolado. Hermano Wu. Después de un momento de silencio, Lee Dongzhen finalmente habló primero. Su voz era un poco profunda, pero ya no tenía la arrogancia que tenía antes. ¿Aún quieres competir conmigo?, preguntó Wookiee en voz baja, mirando a Lee Dongzhen. Había dicho al principio que dejaría que Lee Dongzhen custodiara la cueva durante 100 años, y luego decidiría quién sería el ganador después de 100 años. Lee Dongzhen dijo una vez con arrogancia que Wookiee no tenía las calificaciones para hacerlo esperar 100 años, pero ahora que habían pasado los 100 años, casi perdió el coraje para desenvainar su espada contra Wookiee. En un instante, Yune también notó la situación fuera de la cueva y salió de ella. Al mirar hacia arriba, Wookiee vio inmediatamente a Yune y también notó el cambio en el aura de Yune. Wookiee levantó los labios ligeramente y se encogió de hombros. Hermana menor Yune, no quieres que te llame hermana mayor, ¿verdad? Tan frívola como siempre, Yune sintió una alegría indescriptible al escuchar las palabras de Wookiee. Puso los ojos en blanco y dijo, si quieres gritar, no te detendré. Si cambias tu nombre a hermana mayor, no te verías mayor. Creo que eres más hermosa que antes, y no pareces vieja en absoluto. Con una sonrisa en el rostro, Wookiee dijo tonterías con seriedad. Al escuchar a Wookiee decir que ella era más hermosa, Yune no pudo evitar sentirse feliz, pero no lo regañó por decir tonterías. Con un pensamiento, Yune miró a Lee Dongzhen y dijo en voz baja, hermano Dongzhen, han pasado tantos años, dejémoslo ir. Lee Dongzhen había acudido a Wookiee para provocarlo. Aunque sus acciones fueron un poco extremas, también había sufrido durante 100 años, y era hora de dejarlo atrás. Al menos Yune no quería volver a ver a Lee Dongzhen y Wookiee en conflicto. Mirando a Yune con una expresión complicada, Lee Dongzhen naturalmente entendió en su corazón que Yune ya no era alguien a quien pudiera alcanzar. Después de un momento de silencio, Lee Dongzhen hizo una reverencia a Wookiee. Hermano Wu, sé que ya no soy tu oponente, pero aún quiero luchar, al menos dime qué tan grande es la diferencia entre tú y yo. Tras respirar hondo, Lee Dongzhen continuó. Si fallo hoy, me temo que nunca tendré el valor para volver a luchar contra ti. La competencia de la secta se acerca, y una vez que Wookiee derrote a esos verdaderos discípulos en la competencia, la presión sobre él solo aumentará. Durante los últimos 100 años, una verdadera batalla con Wookiee casi se había convertido en su obsesión. Y ahora, aprovechando el regreso de Wookiee, sin duda es el mejor momento. Mirando a Lee Dongzhen, Wookiee suspiró levemente y dijo, está bien, te lo prometo. Wookiee había tenido la intención de matar a Lee Dongzhen al principio, pero después de tantos años, con la mejora de su fuerza, a Wookiee ya no le importaba ese conflicto. Hace 100 años, hicimos un pacto de lucha con espadas. Hoy, solo usaré una. Mirando a Lee Dongzhen, Wookiee dijo con calma. Estas palabras fueron originalmente muy arrogantes, pero cuando salieron de la boca de Wookiee, parecieron tan naturales. Había un brillo radiante en los ojos de Lee Dongzhen. Miró a Wookiee y volvió a guardar silencio, pero aún había un rastro de insatisfacción en sus ojos. Sabía muy bien que probablemente no era rival para Wookiee ahora, pero todavía se sentía un poco reacio a aceptar que podía derrotarlo con una sola espada. Después de todo, Wookiee solo está en la cima de Huxing ahora. De hecho, sin mencionar a Lee Dongzhen, incluso Yune sintió que Wookiee era un poco demasiado arrogante. Aunque Lee Dongzhen no logró superar la devastación estelar, estaba a un paso de lograrlo. Su fuerza era la mejor entre todos los discípulos principales. Ahora, tras 100 años de acumulación, con solo un movimiento, todas las emociones acumuladas durante 100 años se integrarían en esta espada. Se puede decir que ahora es el momento en el que Lee Dongzhen está en su momento más fuerte. En esta situación, incluso con su fuerza en el reino de la estrella destrozada, no se atrevería a derrotar a Lee Dongzhen con una sola espada.
Abrió la boca, pero al ver la calma en el rostro de Wookiee, no pudo decir nada al final. Zen. En un instante, Li Dongzhen desenvainó su espada, sellada durante 100 años. La punta se elevó ligeramente 3 puntos, y la afilada intención de la espada estalló repentinamente, como si en un instante, toda su persona se convirtiera en una espada afilada, apuntando directamente a Wookiee. Pero aún así, Li Dongzhen no dio el primer paso. La acumulación de 100 años hizo que su espada fuera mucho más estable. Como Wookiee dijo que atacaría con una espada, esperaba que Wookiee atacara. Pero una vez que atacara con su espada, seguramente sería tan poderoso como un trueno. Este movimiento inicial por sí solo demuestra la fuerza actual de Li Dongzhen. Incluso si se enfrenta a alguien como Yune, quien acaba de entrar en la estrella rota, podría tener la capacidad de luchar. Sin embargo, el rostro de Wookiee permaneció tan tranquilo como siempre. Durante casi 100 años en la prisión de la espada celestial, Wookiee enfrentó una energía de espada aterradora a cada instante. Ese tipo de presión superaba la imaginación de cualquier forastero. Incluso si el impulso de Li Dongzhen era mucho mayor ahora, seguía siendo inconmovible. Con un ligero giro de su muñeca, la espada Cheng-Ying llegó a su mano silenciosamente. No hubo un impulso trascendental, ni intención de usar poderes mágicos. Wookiee simplemente arrojó una espada simple y común. Esta espada no tenía nada de misterioso, ni contenía movimientos posteriores. Parecía una espada común y corriente, igual a las que usaban los discípulos externos. Pero esta espada casual, en el momento de su ataque, de repente trajo consigo una presión indescriptible. En un instante, Li Dongzhen sintió que se encontraba en una situación desesperada. El cielo estaba lleno de energía de espada que lo oprimía. Si se movía, incluso un poco, sería aplastado. Antes de que llegue la espada, el dios ya ha sido capturado. Al momento siguiente, la punta de la espada se detuvo a menos de 1 pulgada de su frente. Era tan ligero y despreocupado, como si no hubiera ninguna onda. Ni siquiera un rastro de energía de espada se filtró. Simplemente permaneció en silencio ante sus ojos. En un instante, el rostro de Li Dongzhen palideció y la espada en su mano cayó al suelo con un ruido metálico. 100 años de determinación con la espada, 100 años de emociones reprimidas y renuencia, y al principio pensó que, incluso si era derrotado, aún debía librar una batalla vigorosa. Sin embargo, cuando la espada atacó, solo hubo desesperación en su corazón. Y mucho menos luchar, ni siquiera tuvo la oportunidad de desenvainar su espada. Esta derrota casi aplastó todo el orgullo y la confianza de su corazón. Resulta que la brecha se ha vuelto muy grande. Frente a la persona de la que una vez se burló, ya ni siquiera tenía la cualificación para sacar su espada. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Wookiee guardó su espada y se giró para caminar hacia la cueva. Li Dongzhen había estado esperando esta batalla durante 100 años, pero para él, era solo una cuestión de espada. No es que Li Dongzhen sea demasiado débil, sino que ahora es demasiado fuerte. Tras 100 años de entrenamiento en la prisión de la espada celestial, la intención de Wookiee se esconde en la punta de la espada. Ni siquiera necesita desatar su poder para aplastar a las potencias Huxing más poderosas. Después de todo, en la prisión de la espada celestial, tuvo que enfrentar la energía de la espada interminable en todo momento, y las explosiones de energía de la espada que incluso fueron suficientes para derrotar a los fuertes en el reino de la rotura de estrellas. Más importante aún, cuando se fue, se dio cuenta del poder mágico de la esgrima, que hacía que todas las espadas se convirtieran en una sola. Para Wookiee, no era solo un poder mágico, sino una transformación de la descomposición a la magia en el arte de la espada. Un Wookiee así, incluso con la fuerza de la cima de Huxing, es suficiente para competir con los genios entre los verdaderos discípulos de la secta. ¿Cómo podría Li Dongzhen competir con él? Desde el momento en que salió de la prisión de la espada celestial, estaba destinado a que el oponente de Wookiee solo fuera el verdadero genio de ese día. Li Dongzhen, quien obligó a Wookiee a firmar un contrato de vida o muerte hace 100 años, ya no está calificado para ser una piedra de afilar espadas. Ni una sola palabra superflua. No hubo burla ni complacencia, porque para Wookiee, esto era simplemente un asunto trivial. En cuanto a qué tan duro sería este golpe para Li Dongzhen, a Wookiee no le importó.
Aún recordaba con claridad la situación en la que Lee Dong-sen lo presionaba paso a paso. Ya no podía preocuparse por ello, pero no le interesaba cuidar de los sentimientos de Lee Dong-sen. Bueno, esta perra es un poco hipócrita. Esta perra ha sido comentada más de una vez. No solo es tacaño, sino que también guarda rencor. Hermano mayor Dong-sen. Al ver partir a Uki, Yune se sintió un poco confusa. Se agachó para recoger la espada de Lee Dong-sen y se la devolvió. Pero por un momento, Yune no supo qué decir. La espada de Uki no solo destrozó la confianza de Lee Dong-sen, sino que también la sorprendió. Incluso si ella estuviera en su lugar, ni siquiera se atrevería a decir que sería capaz de atrapar una espada así. Mirando el rostro pálido de Lee Dong-sen, Yune suspiró suavemente. Hermano mayor Dong-sen, somos diferentes a él. Para Lee Dong-sen y Yune antes que él, convertirse en un verdadero discípulo ya era su mayor sueño. Pero Uki, desde el momento en que entró en la secta Wanjian, estaba destinado a ser un genio que todos admiraban. Si compites con una persona así, todo tu orgullo y confianza en ti mismo serán aplastados sin piedad. Yune puso suavemente la espada en la mano de Lee Dong-sen, suspiró, se dio la vuelta y lo siguió a la cueva. No es solo que ahora no sabe cómo consolar a Lee Dong-sen, lo que es más importante, su corazón lleva mucho tiempo preocupado por otra persona. En comparación con Uki, Lee Dong-sen, el ex pretendiente, ya no es diferente de un simple transeúnte. Capítulo 500. ¿Estás planeando casarte conmigo? No había regresado desde hacía 100 años, pero cuando Uki regresó a la cueva, encontró que todo estaba en orden y parecía exactamente igual que hacía 100 años. Incluso la tetera y las tazas de té fueron lavadas y colocadas en el lado izquierdo de la mesa de piedra. Solo porque esta perra siempre bebe té con la mano izquierda. Naturalmente, tomé la tetera y me serví una taza de té. El té aún estaba caliente. Hace un poco de frío. No sabía que ibas a volver, así que fui a prepararlo de nuevo. Yune entró, tomó la tetera y dijo: no, está bien si está caliente. Agitando la mano para detener a Yune, Uki tomó un sorbo de té y preguntó: hermana menor Yune, ¿cuándo te abriste paso? Solo unos días, respondió Yune con naturalidad tras sentarse frente a Uki. Tomando la taza de té en su mano, Uki rió entre dientes y dijo: felicitaciones por convertirte en un verdadero discípulo. No puedo ser más lenta que tú. Yune sonrió y no se negó. Tomó el té y lo bebió. Luego dijo: gracias. Este agradecimiento es más que un simple agradecimiento por las felicitaciones de Uki. Cuando estaban en Mangsan, Uki se arriesgó a que Byron la matara para salvar su vida. Incluso después de haber sido castigada en la prisión de la espada durante todos estos años, la dejó quedarse en la cueva para practicar, e incluso le proporcionó 2 piedras estelares cada mes. De hecho, si no fuera por tantas comodidades, tal vez no habría podido ingresar al reino de destrozo de estrellas tan rápidamente. Gracias, qué aburrido. Prefiero pagarte con mi cuerpo. Con una ceja ligeramente levantada, Uki siguió diciendo tonterías. Si Yune hubiera oído esto entonces, se habría molestado, pero ahora no lo estaba en absoluto. Simplemente puso los ojos en blanco y miró a Uki. Ya quisieras. Solo intento complacerte. ¿De verdad te lo tomas en serio? Al ver a Uki humillado, Yune no pudo evitar sonreír. Ya lo había comprendido con los años. Este tipo simplemente era bueno hablando. Si lo tomas en serio, sufrirás. En cambio, deberías ser irrazonable para controlarlo. Poniendo los ojos en blanco, Uki dijo tristemente: ¿cuándo planeas mudarte? ¿Por qué te mudas? El corazón de Yune se aceleró, pero permaneció inexpresiva. Creo que este lugar es bastante bueno. Me he acostumbrado con los años. Hermana menor Yune, esta parece ser mi cueva, ¿verdad? Así que lo que... Uki sintió de repente que su cerebro parecía no poder seguir el ritmo. El guión no está escrito así. Hermana menor Yune, ya eres una verdadera discípula. ¿Aún quieres quedarte conmigo para siempre? Te digo que, aunque nos conocemos, si sigues así, te cobraré la habitación, dijo Uki con seriedad, apretando los dientes. Bueno, ¿cuánto? ¿2 piedras estelares al mes? Preguntó Yune con calma y sin pestañear.
Esta vez Wookie realmente se quedó sin palabras. Alguien decidió de repente actuar de manera pícara. Hermana menor Yune, hablar de Xinshi no sirve. Bueno, si insistes en vivir aquí, no puedes culparme si un día me subo a tu cama. Mirando a Yune con provocación, Wookie dijo con frivolidad. Si aceptas dormir conmigo, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Al escuchar las desvergonzadas condiciones de esta perra, la cara de Yune se puso roja y casi salió corriendo. De hecho, si hubiera seguido su experiencia pasada, no habría tenido más opción que huir. Pero hoy, Yune no sabía qué estaba pasando. Estaba tan decidida que se negó a dejar pasar la amenaza. Lo primero que dijo fue algo que la avergonzó tanto que casi perdió la cabeza. ¿Estás planeando casarte conmigo? Exclamación de cierre. Tan pronto como salieron estas palabras, Wookie sintió como si un trueno estuviera rodando en el cielo y quedó completamente estupefacto. Aunque hablaba con frivolidad una y otra vez, siempre hablando de acostarse con ella, en realidad no había pensado en hacer nada con Yune. Este repentino comentario le hizo querer huir de nuevo. En el pasado, ya fuera enfrentándose a Zhou Boyan, Yuanzi y Yosuan, nunca conseguía ventaja alguna y siempre era el que salía perdiendo en las peleas. Pero cuando se enfrentaba a Yune, siempre ganaba, hasta el punto de sentirse un poco orgulloso. Sin embargo, la gente olvida que la capacidad de las mujeres para ser irrazonables es innata. Una vez que se rompe un determinado límite, las mujeres son mucho más abiertas que los hombres. Bueno, qué buen tiempo, jajaja. De repente recordé que Kyu Lao-san quiere hablar conmigo de algo, alguien huyó en un instante. No fue hasta que Wookie dejó atrás su sombra que el rostro de Yune comenzó a arder y ponerse rojo, casi sangrando. No sé por qué me emocioné tanto justo ahora que dije palabras tan vergonzosas. Sintió que el corazón le iba a saltar. Si Wookie hubiera llegado un poco más tarde, le habría tocado huir. Pero la carrera de Wookie hizo que su estado de ánimo se calmara gradualmente y una vez más confirmó su juicio de que mientras se atreviera a ser irrazonable, sería capaz de controlar a este tipo. Cuando Yune pensó en lo que su maestro le dijo cuando se fue ese día, su rostro se sintió caliente. Yune, si de verdad sientes algo por él, debes ser valiente. Aunque Wookie ahora está más débil, tiene un maestro como el Señor de la Espada de la Matanza, que nunca te decepcionará. Después de escapar de la cueva, Wookie todavía estaba un poco aturdido. Nadie podría recuperarse de que una belleza como Yune le hablara así. Ante una mujer así, hasta el caballero más serio se conmovería. Es más, esta chica no tiene nada que ver con ser un caballero. Pero cuando pensé en Zhou Boyan y los demás, tuve que dejar esos pensamientos de lado. Ahora, ni siquiera sé qué está pasando con Zhou Boyan y los demás, así que ¿cómo puedo convencerme de tener algún pensamiento sobre otras mujeres? Sacudiendo la cabeza, Wookie se dirigió inmediatamente hacia el Peacock Silsui. Hace tantos años que no lo veo y no sé cómo le va a Lee Junpen. Sin embargo, con su talento, no tengo que preocuparme por él. Simplemente no sé cuánto ha mejorado este chico a lo largo de los años. Por supuesto, en realidad, ese no es el punto. Lo que realmente preocupa a Wookie es si Xi-Junjin apareció en los últimos 100 años. Wookie se había esforzado tanto para llegar hasta aquí desde el reino de la prisión oscura. Si Xi-Junjin lo hubiera dejado ir tan fácilmente, Wookie no le creería nada. No sé por qué, pero cada vez que Wookie piensa en Xi-Junjin, se siente incómodo. Solo se siente aliviado si recibe alguna noticia concreta. Aunque su fuerza ha mejorado mucho ahora, e incluso tiene un maestro como Lu Boyin, Wookie sabe muy bien en su corazón que todavía no está calificado para competir con Xi-Junjin. Por el contrario, cuanto más fuerte seas, más podrás sentir el poder de Xi-Junjin. En cuanto a la próxima competencia de secta, Wookie realmente no la tomó en serio. Nada estaba completamente resuelto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.